Ok, vamos. Mucha gente va a la cama a partir de las 9. A las 9 de la madrugada, todos están durmiendo. Son 8:30. Me vas a decir que ahora que llegó el momento para mí en el cual voy a hacer una basura. No quiero mis habilidades. Lamentablemente tengo que hacer una cosa. F5. Se puso la opción. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. Ahí está. Atreves tú con sus ojos blancos. El cuerpo en el fondo está totalmente dedicado a accionar corporal. Emitirlo es todo lo que hace. Dame tu fuerza, Pegaso. The ammonia only makes it worse. The combination forces tears out of your ducts. You managed to keep it in once. La moña lo hace peor. La fuerza de combinación saca lágrimas de tus ductos. ¿Qué? Lo podés mantener una vez. The second time, not so much. La segunda vez When no the tanto. vomiting is done, your cheeks are wet with tears. Cuando se termina, están todos mojados con lágrimas. La moña no es una mierda. Nor does the wind right now. Tampoco los aliento. The weight is reassuring, like a crenel on solid fortification. Pat, pat, pat. El peso está como un almeno. I've seen strong men turn themselves inside out for hours. You are facing tough odds here. Alcohol withdrawal makes it considerably harder. Vio de más fuerte es darse vuelta por atrás. Estás enfrentando chances bastante duras. El alcohol hace. Oh, hey, Saul. How are you, mate? Hey, what did I miss? Se lo soy mío, no puedo tenerlo. No. This is a two-man assignment because it needs 2 officers to complete. I need your help. No, este es un trabajo de 2 hombres porque necesitas 2 oficiales. Necesito tu ayuda. Ya que su madre te miden el ojo. You need to get your shit together. Tienes que ponerte. Okay. We should go talk to the locals. Find something else to do while the wind changes. It's pretty bad right now. Oh, at least you're with her now. Right? I'm not gonna ask. Just kick back and enjoy. Because of course we're gonna fucking save Scumming. Because I passed this fucking check! I passed it! You've gained a thought. When this dialogue is over, go to your thought cabinet and internalize it for special bonuses and effects. Seguimos ahora con los locales, encontrar algo más intentando cambio. Es bastante malo. Si eso... Give it half an hour. Get yourself together. Then come back and have another go. Dale media hora, montate, después volvé y te daré otra chance. Ah, no.
still is, looking right through the ammonia. Oh, the second time, not so much. When the vomiting is done, Ah, your concha, cheeks vamos a are estar wet acá un with rato tears. largo. There he still is, looking through the ammonia. Oh, there he still is, through the ammonia. There he still is, looking through the ammonia. The second time, not so much. When the vomiting is done, your cheeks are wet with tears. I'm not. I had so much luck the first time I tried this. And it wasn't even on stream. I tried it after I finished stream on Thursday. I say, oh, I want to try it. Yeah, here. 12. Oh, and then I did the second trigger. Because yes, there's another trigger. And I found out a new game over. There he still is. Look, the ammonia. ¿Cómo te pasa? Creo más rápido. Nope. Oh, concha. Se largó. There he still is. Look at the ammonia. There he still is. The ammonia. There he still is. The La física no es una interface. That's an interesting question. Unfortunately, my powers of mind reading are bad. Comically bad. So I'm gonna guess, I don't know. There he still is. Looking. The ammonia. Maybe some toast? There he still is. Looking. You crack open the ammonia ampoule and breathe in. The odor of death is still strong. It's a spell of the mind telling you to run, and your stomach to wring itself empty. With your eyes squinting, you stand in it. Ahí está. Yeah, that sounds great too. Oh, Taco Bell. You want Sonic? You want Sonic? I never had Taco Bell, but I know the reputation. You don't want Taco Bell. At all. That's the thing. You don't want Taco Bell. Hey, I'm only managing info here. They say Taco Bell makes your toilet say, "Oh God, not again," and you make it cry. Do you want to make your toilet cry? Abrís la ampolla de amonía y respiras. El olor de la muerte es fuerte.
Es un hechizo de la mente diciéndote que rajes. Y tu estómago se está dando así. Cuando estás mirando, ¿qué haces? It's a puzzle. What's hanging in front of you is a puzzle of decaying flesh, tattoos, and tendons. Es un rompecabezas. Lo que está frente tuyo es un rompecabezas de carne descompuesta, tatuajes y tendones. Siempre son eso. They do after 7 days, yes. We are deep in decomposition here. Sí, lo hacen después de 7 días. Estamos profundamente en descomposición acá. The man before you is naked, but for a pair of underpants and enamel boots. His skin is greenish, marbled with decaying veins and blotched by lividity. A fading web of tattoos covers his chest and shoulders. The cargo belt used to fasten him to the branch above appears industrial in strength. El hombre enfrente tuyo está desnudo, pero un par de calzones, y unas botas en más. Su piel es verde, marcada con venas decayéndose. Esto es por lividez. ¿Ah? Ah. Una telaraña escudo de tatuajes cubre su pecho y sus hombros. El cinturón de cargo que lo uso para atar en la rama parece industrial en fuerza. Para atar industrial que parece que es un hilo, ya no queda mucho tiempo. Ok, ¿qué hay de las botas? The material appears to be ceramic. Its clean white stands in stark contrast to the decaying flesh above the knee. The man wore thick polymer socks, probably for padding. A fine array of interlocking plates covers them. El material parece ser cerámico. Su blanco limpio queda en contraste con la carne cayéndose sobre la rodilla. El hombre tenía medias polímeras probablemente para moverse. Un arreglo fino de plata los cubre. Delicate and fragile, they feel alien to the world around you, out of place somehow. Delicado y frágil, se sienten alienígenas en el mundo tuyo. Fuera de este lugar de alguna forma. These are clearly not boots. They're armor, possibly part of a larger set. Estos no son claramente botas, son armadura. Posiblemente parte de un set mayor. No son botas, ¿no? Parece que es armadura que fue sacada. Y si era tipo de seguridad, basándome en lo que me habían dicho, probablemente sea uno de los de seguridad que habían traído para romper el paro. Indeed. Technically speaking, these are sabatons, not boots. Probablemente, hablando técnicamente, estos no son botas, son borcegos. No, sabatones. Oh, the lieutenant uses a memo technique A6. That's not just any notebook. It's a classic. Oh, el teniente usa un Mnemotic A6. Eso no es cualquier anotador, es un clásico. Olvídate del anotador, decime más de la armadura. It's clearly some manner of super armor or future armor. Super future armor. I'm useless. Claramente es algún tipo de super armadura. Armadura futurista, super futurista armadura. No sé, estoy en serio. ¿Qué tipo de armadura exactamente? Ceramic plate. Zirconium dioxide, most likely. This is where the make would be. Platos de cerámica. O placas de cerámica. Vamos probablemente dióxido de circonio. Acá es donde el hecho sería... Es donde sería el hecho. ¿Dónde? Under the hill. Fair weather. Fair weather model T500 VE. I'm guessing that's vitreous enamel. This is advanced stuff. Bajo la suela. Fairweather. Fairweather modelo T500/BE. Creo que es enamel vitroso. Es avanzado.
Parece fuera de lugar acá. Probablemente porque sea de los tipos que contrataron para sacar el paro. It is. It's expensive. ¿Lo es? Pues caro. El diente dibuja ahí condensación con la cerámica, con su índice. We've requested similar material for our tactical units for years now. The constabularies deemed it too costly. In that time, we've lost 6 men to semi-automatics. Pedimos material similar para nuestras unidades tácticas por tiempo. El constabulario lo consideró demasiado caro. Mientras tanto, perdimos 6 hombres a semiautomáticas. Más o menos cuánto. For a full set, about 4 years of wages. ¿Por un set completo? Unos 4 años de ingresos. For the northwest region of Revachol, an officer's average yearly income is 5,500 real, unadjusted for rank. Para la región noroeste de Revachol, un ingreso anual promedio de un oficial es 5.500 real, sin ajustar por rango. Wow, o sea que eso cuesta 22.000 real. ¡La mierda! Eso es mucho, asumo. As a wage, it's regrettably small. But for a piece of hardware, yes, that's a lot. Como un salario es lamentablemente chico. Por una pieza de material. Sí, es mucho. ¿Y cómo pudo un tipo así conseguir material tan caro? That's for us to find out. Mr. Gart implied he was security personnel for the harbor company. This confirms my own assumptions. Eso pues no nos cuenta a nosotros. El señor Gart implicó que personal de seguridad, que él era parte del personal de seguridad para la compañía del puerto. Esto confirma mis percepciones. Parecen bastante avanzados para un guardia de seguridad igual. I agree. This equipment is way beyond what a guard can afford. ¿Verdad? Este equipo es mucho más profundo de lo que un guardia puede permitirse. ¿Y dónde está el resto? ¿Sacado por los locales? Piece by piece. He's been out here for 7 days. It would be odd if they didn't. Pieza por pieza. Estuvo acá por 7 días. Sería raro que no lo hicieran. We should keep a lookout for these species. The armor could yield information. This is one thing he might actually know. Deberíamos estar revisando por estas piezas. La armadura puede tener información. Esa es una cosa que quizás sepa. No, escribir es una estupidez. No creo que haya tenido las cosas. Ok, entiendo. Ah, está apuntando a Kuna. The sabatons dangle off the man's decaying form, ageless and synthetic. Los sabotones giran de forma de casi C. Generan sintéticos. Quiero sacar las botas, quiero ver. This feels dangerous. Are you sure? Esto se siente peligroso. ¿Estás seguro? Sí. The stench fills your nostrils. As you push downward, an ominous creaking sound comes from above. El olor llena tus fosas nasales mientras escuchas un ominoso sonido de quiebre se escucha desde arriba. Stop! ¡Hola! Pig's gonna pull his head off. El cerdo va a sacar su cabeza. Brutal! ¿Qué tal? ¿Qué? Even the mongrels can see you're about to pull his head off. Incluso los pelotudos pueden ver que vas a arrancar su cabeza. Do it, Homo! ¿Hacelo, Homo? ¿Qué? Pull his head off. There's no point performing an autopsy if you do. We'll have compromised the coroner's case. Sacar la cabeza. Sacar la cabeza. No hay punto de hacer una autopsia si lo hace. Vamos a comprometer el cuerpo del coronario. Indeed, from this angle, it does look like the neck isn't going to take much more.
Being dead for a week has all but liquefied his muscles. Sin duda, desde este ángulo parecía que el cuerpo no va a llevar mucho tiempo. Está muerto una semana, hizo todo a menos liquificar sus músculos. What are you trying to achieve anyway? Why are you hanging on to that boot? ¿Qué estás tratando de conseguir? ¿Por qué estás colgándote a esa taza? ¿No somos detectives? ¿Puedo ver pistas dentro de la moto? Maybe we should concentrate on what's outside the boot and leave what's inside to the boys at processing? Just this once. Besides, Quizás deberíamos concentrarnos en lo que está afuera de la bota y dejar lo que está dentro para los pibes de procesamiento. ¿Por esta vez? Aparte, there's no way you're getting them off. All the organic matter in his body has been flowing down into the boots. They are fused to his feet now. Why do you think the locals haven't scavenged them yet? ain't no problem, Sol. Good luck fucking in your burritos, man. No hay forma de arrancarlos. La materia orgánica de su cuerpo estuvo fluyendo para abajo en sus botas. Están fusionados a sus pies ahora. ¿Vos qué pensás que los locales no lo sacaron todavía? You're sure there's a way to peel them off, but first the body needs to be down. And second, it would probably be better if the lieutenant wasn't around. ¿Estás seguro de que hay una forma de arrancarlos? Nothing. Just good luck finding your burritos, man. I don't know if they're gonna make it at what time is it? 8, 9 o'clock? I don't know. I'm tired, man. Wonder if mine would make burritos at 9 o'clock. This is for me. And they are still open? Well, just opening. Damn. That's too fucking early. Even my place 2 blocks from even my empanada place from 2 blocks away opens at 8. Wow, that's early. Okay. Never mind then. Segundo, probablemente sería mejor si tienes tu vida. Oh, thank God you weren't here for last stream then, man. Thank God you weren't for last stream here. That's about though, so thank God you weren't here. That thing was just disgusting. It was bad. Bad. Antes ya es honorable con... Alright then. You can pay the hostel bill in honor points. How many honor points have you collected? Ok, podéis pagar la deuda del hotel. Yeah. If you play the game, you know why. I had to do something I'm not proud of. Well, that's the problem when you put too much point into thinking and not training. Just look here. Hey, it's my first time, don't blame me. I played the deception game. Los puntos que no juntaste. Ok, entiendo. processing will take care of them. With the situation in the morgue, it will yield nothing. But we must pick our fights. Should we continue? El procesamiento va a cagarse de hecho. Por la situación en la morgue no nos va a dar nada. Pero tenemos que tomar nuestras peleas. ¿Continuamos? The cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos, and extremities blotched pink and blue.
El cadáver lentamente gira en la del cadáver. Su torso está cubierto en tatuajes y exterminados de rosa y azul. Asfixia. What, they're closed? Ok, decime el cinturón. The hangman's knot is pulled tight by the weight of the corpse below. Yellow, hard-edged polyester cuts into his neck. Above, a sliding buckle ties the belt to the branch. El nudo del colgado está muy apretado por el peso del cuerpo. Cortes amarillos, cortes poliéster amarillos en su cuello. Arriba, una corte ata a la rama. Ah. Oh. Yeah, okay, that's fair. This is a steel-reinforced cargo lashing belt, big brother of the regular cargo belt. It's used for tying cargo under 6-rotor airships. Este es un cinturón atado para atar cargamentos reforzados con acero. Gran hermano del cinturón del cargamento regular. Es usado para atar cargamento bajo naves aéreas de 6 motores. No me preguntes cómo, pero ese cinturón se usa para cargamento aéreo. Airlifting. I thought it was used on lorries for strapping cargo to them. ¿Cargamento aéreo? Creí que estaba usado para camiones, para atar cargamento a ellos. Pareciera que este es el tipo reforzado, para transporte aéreo. No sé si eso se ve. The local harbor uses 6 rotors to shuffle containers around. I get the sense they use whatever was on hand, without paying much attention to not incriminating themselves. El puerto local usa 6 rotores. Okay. Usan 6 rotores para mover los containers. Tengo el sentimiento de que no usó lo que estaba a mano, sin prestar mucha atención para ser incriminados. Seguramente querían tenerlo ahí. La soga incluso está reforzada con cintas aéreas, por cintas de acero. I was afraid it would be. Thin steel wiring, parallel strands. This makes getting him down more problematic than I had assumed. Tengo miedo de que pueda ser. Marcas paralelas, enrollado de metal, enrollado de acero fino. Esto va a ser tirarlo bajo más problemático de lo que asumimos. Estamos asumiendo que los trabajadores del puerto lo hicieron, ¿no? I'm still approaching this as a lynching, yes. Motivated by the ongoing strike. You? Sigo acercándome esto como un linchamiento, sí. Motivado por los paros. ¿Vos? Tiene sentido, pero algo no me cierra. No, sí, basándome en los datos puede que sea básicamente que los agarraron y bueno, que lo agarraron entre varios. Ya habíamos calculado 8 pares. Pero me dijeron que era un grupo de 7, así que pudieron haberlo agarrado y haberlo bajado. Y haberlo bajado ahí afuera. Tiene sentido. Es noblemente mundano. Más que nada porque es uno de los tipos que mandaron para hacerlo mierda. 70% of the cases I get are just filling in the blanks on the initial report. This belt worries me. 70% de los casos que tengo son solamente llenar los espacios blancos en el reporte inicial. El cinturón me asusta. ¿Cómo subí? ¿Cómo lo pudieron colgar ahí? Quizás ha sido con el camión que chocó. A noose is one of those things that's easier to use one way around.
Un nudo es una de esas cosas que es más fácil de usar de una forma u otra. ¿Qué? ¿Trepado usando la escalera para pibes? That ladder can't carry a grown man. I didn't see any splintering either, did you? I think they lassoed the branch, then pulled on the belt to close the buckle. Esa escalera no puede llevar un hombre que decida. No viste ningún astillero tampoco, ¿no? Creo que lo ataron a la gama y entonces subieron el cinturón para cerrar el círculo. Could be. The shape of the branch supports the theory. Puede ser. La forma de la rama soporta la teoría. I'm still approaching this as a lynching. Creo que hay Yes, algo más. it often is. This bell worries me. Sí. Pues, I was afraid it would be. The cadaver hangs from the cargo belt, limbs limp and torso covered in tattoos. inspeccionemos los tatuajes ahora. An intricate web of blue lines stretches across the torso, from the right shoulder to the solar plexus. Each time they intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. Una indicada de la araña de líneas azules atraviesa todo el torso. Desde el hombro derecho hasta el plexo solar, cada uno de las líneas cada tiempo que se intersecta una estrella blanca chica formada, no sé. Cientos de asteriscos marcan su piel. Su concentración está en su corazón. His corpse is marked by stars. Su cuerpo está marcado por estrellas. Y a mí, ¿por qué va a estar marcado? Alcohol and heartbreak. Alcohol y una corazón roto. ¿Eso es un patrón nacional? Of no nation that I know of. If anything, it reminds me of religious illumination, last or penultimate century. Men who live harsh lives often turn to innocentic worship. But which one? I see no trace of a humanoid figure. No hay no de alguna nación que conozca. No. Si es algo me hace recordar de iluminación religiosa. Siglo pasado o anteúltimo. Hombres que viven vidas duras caen en la iluminación inocente. ¿Pero cuál? No veo formas de una figura humanoide. Algo nos falta. I agree. ¿De acuerdo? Se va. He takes a thin piece of milled aluminium from his coat pocket and pulls it open. Sounds like a sword being unsheathed. A small lens appears. Some sort of camera. Saca una pieza de aluminio de su bolsillo de campera y lo saca. Suena como una espada haciendo un pequeño lente aparece. Un tipo de cámara. ¿Qué es eso? A Trigger Sunshine. Mini. Un Sunshine Trigger Mini. Triggered is the world's leading manufacturer of intercommunication devices, primarily projectors. The camera before you looks familiar somehow. Trigger es el principal facturador de dispositivos de intercomunicación, principalmente proyectores. La cámara te hace familiar de alguna forma. Shit, Kuno! What the fuck is that? Mierda, Kuno, ¿qué carajo es eso? An instant color camera. Una cámara de color instantánea. Ah, como una Polaroid. Saca dos joyas de metal y hace clic en uno de los apuntados. Una delgada pieza. Dice ahí. I have only 2 ampoules, so nobody move. I don't want to waste one. Tengo solo 2 ampollas, así que nadie se mueva. No quiero gastar uno. Apunta la cámara del cuerpo. Las lentes necesitan ajustar. Y entonces... A sound, a shrill flash, followed by the breaking of a small ampoule of glass. You see streams of color pour onto the thick, glossy piece of paper, rolling out. Un sonido
un flash brillante, seguido por la ruptura de una pequeña ampolla de luz. Tres filas de colores en el papel fino y brillante saliendo sobre. Es una Polaroid. Es una Polaroid. Aparte me gusta ahí abajo, que no es quemable, es inflamable. Ok. In case we need it. Hay que hacer que necesitemos. Dice. Dejándolo secarse del viento fresco. En ella, una copia perfecta del cuerpo muerto hecho por. Mira máquina. Yes, it is pretty cool, isn't it? Sí, es bastante piola, ¿no? ¿Para qué necesitamos una foto? Aparte de una copia. It contains insight to the victim's person. By his build, I'd say this was a man of physical violence. The story he wanted his body to tell was important to him. It is his letter, to us. Someone should decipher it. We'll need to show it around. Contiene una insignia de la víctima de la persona. Por su contexto diría que este era un hombre de violencia física. La historia que quería contarle a su cuerpo, que quería que su cuerpo contara, era más importante para él. Es su carta para nosotros. Alguien debería descifrarla. Tenemos que mostrarla. Here, a souvenir. Acá. Don't lose it. Acá, un souvenir. No lo pierdas. The glassy-eyed corpse looks by, his mouth mute and his skin as colorful as the chemical rainbow on the photo paper, teeming with opportunistic organisms. El cuerpo de ojo de vidrio termina, con su boca muda y su piel tan colorida como un arcoíris químico en foto de piel, teniendo por los oportunistas. ¿Dónde el ojo? His eyes are milky white and blind to the world, protruding comically from their sockets. There is no one home, just subaquatic terrors there. Sus ojos son lechosamente blancos y ciegos al mundo, extendiendo cómicamente de sus pelos. No hay un solo lugar, solo terrores subacuáticos acá. Dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic processes inside. The death's head grin has passed. What remains is an unrecognizable mess. Es un 7. Pelo marrón oscuro. Su cara está lista para explotar ante los procesos orgánicos. Eso pasó, lo que queda es un problema, un quilombo reconocible. Decime, ¿quién sos? ¿Quién sos, hombre muerto? I'm gone. Me fui. ¿A dónde fuiste? Into the wild pale yonder. Entre el pálido salvaje. ¿Dónde es eso? In the past, way out in the west. El pasado. Por último. No puedo abrir mi puto compartimiento. No. En mi cabina. The blue heart. Oh, that's good shit. You'll love it. Just press down and fuck it open like you always do. El corazón azul. Ah, esa buena mierda te va a encantar. Solamente apretala y hace la mierda como siempre haces. Fucking hard. Copopo the clown. Hace la mierda, Copopol. Payaso, las conchas. Ya arrancamos. Vos sé que te fuiste, pero ¿quién sos? I'm a joke. Look at me. Soy una joda. Mírame. De estás ahora, pero ¿quién eras mientras estabas vivo? A killer. A motherfucker. And a killer. Un asesino. Un hijo de puta y un asesino. Tengo otra pregunta para vos. Go ahead, Copo. Dale, Cobo. I'm a joke.
There is nothing funny about jokes either. No hay nada gracioso sobre jodas tampoco. A killer. Go ahead, Coppo. ¿Qué está pasando? What do you mean? ¿A qué te referís? Te estoy hablando. En realidad no, me imagino que está proyectando. It's the power of your... Es el poder de tu líquido negro que empieza a salir de sus labios. imagination. Imaginación. Inserte meme de Bob Esponja. Me imaginé. Go ahead. Ask me more questions. You fucking love questions. Dale, hacen las preguntas. Vos más hacerme preguntas. A más preguntas. What do you ask me more questions? You fucking love questions. ¿Por qué amo las preguntas tanto? Because you're a copperoonie. Look at all of them go. Do you want more questions? Porque sos un polizonte. Mira toda sed. ¿Querés más preguntas? Sí, dame más preguntas. Here you go, you loony. Acá va, Looney. Es mi nombre de Rooney. No, en realidad es Harry Dua. Fuck no. You're no Rooney. Ah, la mierda. Puta madre, no, no sos Rooney. Rooney no es quien soy. Soy Harry. No, you're not a Harry either. You're a motherfucker. That's who you are. Rooney the motherfucker. No, tampoco sos un Harry. Sos una mierda. Eso es lo que sos. Rooney el hijo de puta. ¿Por qué sientas que diré algo terrible? Because you have. Porque lo hiciste. Basta. Come back later, Corpo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also, see me in your dreams. Ve después, policía, divertite con mis maneras y mis habilidades de memento mori. Si es posible, envíame en tus sueños. Da un paso para atrás. As you narrow your eyes, the monster before you blurs into a violent mess of green and pink. Mientras mueves los ojos, el muerto ante vos se enfoca en un quilombo violento de verde y rosa. This is a trick. You've done it before. Pink is where the blood settled in the first hours post-mortem. You can use it to see if the corpse has been tampered with. Does his position at the time of death match the discoloration? Esto es un truco, lo hiciste antes. Rosa es donde la muerte está puesta las primeras horas post-mortem. Puedes usarlo para ver si el cuerpo fue movido. ¿Su posición en tiempo de muerte marca la descoloración? Only the lower extremities are pink with a dash of blue. His fatted hands, thighs, and his neck, just above the noose. The rest of the corpse appears dark green in the cold spring air. Solo las bajas extremidades son rosadas con una tinte azul. Sus manos gordas, sus entrepiernas y cuello, todo arriba desnudo. El resto del cuerpo parece verde oscuro en el frío aire primaveral. Sus manos y su cara y sus manos son rosadas. Ah, los muslos. También los muslos. I see it. His neck too. The lividity goes right up his chin. We have good, well-pronounced discoloration here. Veo. También su cuello. Su lividez va hasta su mentón. Tenemos buena, bien pronunciada discoloración acá. The monster comes back into focus, an explosion of color,
coursing with dark marbled veins. His stomach appears pregnant with something. Black liquid streams down his thigh and onto his boot. El monstruo vuelve al centro. Una explosión de color marcado con 10 venas oscuramente brutas. Venas oscuramente de mármol. Su estómago parece embarazado con algo. Líquido negro pero baja por su muslo a su pie. Su bota. So, what do you think? ¿Qué crees? Fue golpeado. ¿Puedes ver las marcas? I do. Most of them are post-mortem. Maybe even all of them. The delinquents have made our jobs harder with their little sport. Lo veo. Muchos de ellos son post-mortem. Quizá todos de ellos. Los delincuentes hicieron nuestro trabajo más bruto con su pequeño deporte. Stop talking in riddles, coin slot. Deja de hablar en preguntas para monedas. He means you fucked him up good, Kuno. Fucked him up brutal like. Creo que dice que lo hicieron mierda bien, Kuno. Lo hicieron muy brutalmente. Creo que estaba de hecho después de muerte. Sus manos, sus pies y su cuello están descoloridas. Agreed. Especially on the neck. The belt acted like a tourniquet, keeping the blood in his head. The hypostasis supports her hanging. Estoy de acuerdo. Más que nada en el cuello. El cinturón actuó como un torniquete manteniendo la sangre en su cabeza. La hipostasis soporta una pulgada. You would still like the hypostasis marks in the neck to be a bit more pronounced. ¿Te gustaría que la hipostasis marca, que la marca de hipostasis en el cuello sea un poco más pronunciada? Por algún motivo mi cerebro quiere que el rosado sea más pronunciado, más que nada en el cuello. Maybe it looks faint to you? It could be more pronounced, actually. Dumont noté. Quizás sea un poco más sutil para vos. Puede ser más pronunciado, de hecho. No. ¿Qué carajos no? ¿Pudo haber sido movido después de su muerte? There's always a chance. We should check for ligament marks on his neck to see if they're in tune with the belt. We'll have to get him down first. Deberíamos tomar por marcas de ligamento en su cuello para ver si están de acuerdo con el cinturón. Primero tenemos que bajarlo. Agreed. You would still like the hypostasis marks in the neck to be a bit more pronounced. Maybe it looks faint to you? ¿Pudo haber sido It could be more ahorcado por pronounced, alguien? actually. Yes, there's always a chance we are wrong. We should check for ligament marks on his neck to see if they're in tune with the belt. We'll have to get him down first. Algo está saliendo de él. A pool of blood and feces has eaten into the frozen mud below the man's feet. Purge liquid is dripping into it, drop by drop. Un pool de sangre y heces comió la tierra congelada en el piel. Líquido purgante está saliendo de él, gota por gota. The victim appears to have contained no more than half a kilogram of digestion at the time of death. El víctima pareciera haber tenido no menos de medio kilo de digestión en tiempo de muerte. ¡Oh, qué asco! The fuck he's saying? ¿Qué mierda está diciendo? ¡Que tenía medio kilo de mierda encima! Talking about shit. ¿Quizás fue al baño antes de morir? Maybe. Quizás. Creo que está muerto, no voy a decirlo. But there is no breath to catch. Only the cadaver filling the air and your nostrils. He slowly rotates before you, decomposing. Ok, entonces, ¿cómo lo bajamos? Are you sure we finished the preliminary examination of the cadaver? We might miss some of these things once he's down. ¿Estás seguro de que terminamos la examinación preliminar con el cadáver? Puede que faltamos algunas cosas en el que trabajo. The cadaver slowly twists on the cargo belt. The material delicate. These are clearly not boots. They're... Indeed. Oh, the lieutenant uses. It's all Good, you, good. baby. Ceramic plate under the heel. Fair weather. Fair weather. A small
bell-like sound fills the air, like tapping on the side of a porcelain cup. Un pequeño ruido de campana observado en el aire, como golpear el lado de una taza de porcelana. Suena frágil. It's anything but. This material is a kinetic redistributor. It spreads kinetic energy horizontally, from plate to plate, dissipating it entirely. See? Es de todo menos eso. Este material es un redistribuidor cinético. Esparce energía cinética horizontalmente de plato a plato. Placa a placa, disipándolo enteramente. ¿Ves? Faint, organic lines cover the plates where they separate into smaller ones. These plates then divide into smaller plates until there are hundreds of them altogether. Líneas orgánicas les cubren los platos donde juntos. Estas placas se dividen en pequeñas placas hasta que hay cientos de ellas todas juntas. Like whirls of floorboards, the design looks organic, influenced by highly resistant wood materials, like lignum vitae and ebony perhaps. Como grupos de cerámica de piso. El diseño parece orgánico, influenciado por la alta resistencia de materiales duros, como lignum vitae y quizás un poco de ébano. ¿A qué me hace acordar esto? If trees were made of porcelain, this is what their cross-sections would look like. Si los árboles estuvieran hechos de porcelana, esto es lo que sus secciones de cruz se verían. The smooth, glossy surface fractures into ever more intricate interconnections, peaking on the right sabaton, where you notice. Las fracturas de la superficie brillante se rompen más conexiones céntricas, manteniendo en el sabatón derecho, hasta que te das cuenta. The whorls are in the shape of a letter and number combination, E50, 100, 1000. Todos están en la forma de una lente de conversión numérica, E50, 100.000. Parece que hay un nombre de serie, un número de serie en el sabatón derecho. Good. Can you read it to me? Bueno, ¿podés leerlo? E50.100.1000. We have a make and a number. That's something. We can use the radio in my kinema when we're done. Either station can chase it for us. Tenemos un productor y un número. Bueno, eso es algo. Podemos usar la radio en kinema una vez que terminemos. Cualquier estación lo puede perseguir por nosotros. The cadaver slow. This is a steel Airlifting. I thought it was used. The local harbor uses 6 rotors to shuffle. The cadaver hangs. An intricate web of blue lines stretches his eyes, dark brown hair. The corpse looks right. As you know, this only the lower extremities. I see. The monster. So, what do you think? Vamos a la estupidez, creo que está muerto. I agree. Estoy de acuerdo. His personality is no longer a part of the world. Su personalidad no es más parte de nosotros. Totally dead. Totalmente muerto. No, mejor no digas nada. Sure, the corpse looks by, oblivious. But there is no breath to catch. Only the cadaver filling the air and your nostrils. He slowly rotates before you, decomposing. Ok, no tengo nada más que hacer. Bajemos el cuerpo. The steel reinforced belt presents a unique challenge. I brought chain cutters, but I don't see a good angle of approach to the belt. El cinturón reforzado con acero presenta un desafío único. Traje cortacadenas, pero no veo un buen ángulo de acercamiento al cinturón. He doesn't actually think the challenge is unique. He thinks it's frustrating, annoying, and harder than he thought. Cree que el desafío es único. Cree que es flotante, molesto y más duro de lo que pensó. The cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of cutting the airship strength material. El cadáver está 1.2 metros arriba. Ninguno de nosotros puede alcanzarlo sin ayuda. E incluso si lo hacemos, está en cuestión de cortar el material duro en tal. Quizá podríamos tirarlo abajo. Yeah! Bang bang time, pig! Shoot his head off! ¡Sí! ¡Bye!
Momento de tirar. ¡De cerditos! ¡Sáquenle la cabeza! How? ¿Cómo? Where the buckle ties the rope to the branch, that's a good spot to aim. Lo del cinturón está alta. Atrás. Atrás sobre la mitad. Grama. Es un punto. Ahí. El nudo mantiene el cinturón junto. Where? Ah, yes, I see. If the shot hits that, there might be a chance to release the belt. ¿Dónde? Ah, ok, veo. Si el tiro golpea ahí, puede que haya una chance de que suelte. Yeah, now we're talking. Entertain a Kuno with some shit. Sí, ahora hablamos. Entretengan a Kuno con un poco de su mierda. They'll miss. The pigs will miss Kuno. Van a errarle. Nosotros van a errarle, Kuno. No entiendo qué es lo peor que puede pasar. I'll blow his head off. Volaría su cabeza. Take it. Take the shot. ¡Hacelo! ¡Dispara! Yeah, take the shot. Kuno wants some of that shit. Sí, toma el tiro. Kuno quiere un poco de esa mierda. Oh, concha. Silence. With his elbow sharp, the lieutenant unzips his jacket. Silencio. Con sus codos, el teniente saca su mano. Luego desarrolla su vida. And produces a lightweight firearm. He drops a paper cartridge in the barrel, separates the scouring stick, and gives the cartridge 5 tucks. Y produce un arma ligera. Tira un cartucho de papel y separando el control y le da el gatillo 5 tiros. Oh. That's a Kiel A1990 Armistice, mass-produced muzzleloader, ascetic, frugal, one of the most common firearms in the world. Eso es un Keshin A990 Armistice, pero sido más cargador. Estético, frugal, una de las armas más comunes, armas de fuego más comunes en el mundo. He then steps back and assumes the fellow's test position, taking aim. The corner of his eye twitches. His finger is on the trigger. Da un paso atrás y asume la posición falotés, tomando la punta de su dedo está en ¿vean? Está el gatillo. He's gonna fucking miss. ¡Está! ¡Le va a errar! The kid's voice is drowned in a shrill blast that echoes off the walls of the surrounding tenements. A cloud of smoke slowly parts in the air as the lieutenant steps back and says to himself, La voz del pibe está ahogada en un golpe que hace ruido en las paredes. Un viento de... Una nube de humo sale y el teniente dice, da un paso para atrás y se dice, God damn it. ¡puta madre! he feels bad about it, about his eyes mostly, just having bad eyesight, probably from a young age. Whatever you do not console him. Se siente mal. Más que nada sobre sus ojos por tener mal. Realmente no. Hagas lo que hagas, no lo consueles. Fucking idiot. Mukabat asshole. ¡Pelotudo! ¡Qué pelotudo! ¡Mulca papajero! Kuno could have hit it easy, but then Kuno's not fucking handicapped, is he? Uno podría haberlo dado fácil, pero entonces uno no está jodido, ¿no? Mis ganas de pegarle un corchazo a los dos se incrementa cada vez más. ¿Cómo que va, quizá? No, we are lucky as it is. We didn't break anything, and the victim remains uncompromised. No, tenemos suerte como está. No rompimos nada y la víctima no está comprometida. Any more mistakes could put us in an unfortunate position with the locals. We have eyes on us. I didn't do us any favors with that. Cualquier otro error nos podría en una posición desafortunada con los locales. Tenemos ojos en nosotros. No hice ningún favor con eso. Bueno, ¿y ahora qué? I have to say, it's beginning to look unlikely we can get him down without assistance. Tengo que decir, está empezando a mirar no probable que nos bajemos sin ayuda. ¿Quizá podemos pedirle ayuda a alguien del puerto?
I was really hoping we wouldn't. The Union appear to be suspect in this case. It seems like a dangerous route to go down. Estaba esperando que no. Los de la Unión no parecen sospechosos en este caso. Parece una ruta peligrosa para ir. I would really prefer if there was another way. These people might have an agenda. Realmente preferiría subir de otra forma. Esta gente puede tener una agenda. Sí, reconsiderémoslo. But what other options? The corpse twists on the belt, like chicken on a skewer. ¿Puedo guardar? No. Tengo que hacer todo esto de vuelta. Pero ¿qué otras opciones hay? El cuerpo está como una gallina. ¿De dónde quedó? ¿Puedo probar yo? ¿Cómo está mi coordinación de mano a mano? 3. ¿Cuánto me vas a pedir? It's bad as it is. Us shooting firearms like punks. Es tan malo como esto. Disparando armas como pelotudos. Pausa. Mira. Go ahead. I'm not stopping you. Just don't lose it. Dale, no te voy a frenar. Solo no me la pierdas. They only have one gun. Solo tienen un arma. This is the sorriest pair of pigs Kuno's ever seen. Este es el par más triste de cerdos que uno vio. Dios. Yeah, take it, you fucking banana boyka. Take it and shoot yourself in the mouth. Sí. Toma tu puto bañuela. Tómalo y disparaste en la boca. Sentí el peso primero. The cold piece of bakelite and gunmetal is surprisingly light. Your fingers fit right through the guard, instinctively resting on the trigger. La pieza fría de baquelita y metal es sorprendentemente ligera. Tu dedo se siente calza realmente derecho en la barba. O sea, descansó definitivamente en el gatillo. The fuck are you waiting for, Kuno? Tell him to shoot himself in the mouth. ¿Qué mierda estás esperando, Kuno? Decirle que va directamente en su boca. Puntada al cinturón. The buckle comes into focus in your sights. You stand with your feet planted firmly in the ground and your left hand supporting your gun arm. El cinturón entra en foco con tus miras. Te quedas con tus dedos plantados firmemente en el piso y tu mano izquierda soportándola. Why don't you just shoot yourself in your mouth? At least you won't miss. ¿Por qué no le disparas en el puto pie? Al menos no le errarías. Cerrar el ojo izquierdo primero. Your field of view narrows. The branch slowly moves, becoming entirely two-dimensional. The metal buckle glimmers, catching the evening light as the corpse slowly rotates. Tu campo de visión se achica. La rama se mueve lentamente, convirtiéndose completamente en 2 dimensiones. Atrapando la luz de la tarde mientras su cuerpo gira lentamente. The slow movement of the branch in the wind and your shoulders directing the gun sync up, dancing hypnotically. El movimiento lento en el viento y tus hombros directamente se sincronizan con el arma, bailando hipnóticamente. Look, he's crying. You gonna cry now, fucking faggoty? Mira, está gritando, está llorando, vas a llorar. Necesito un 8. Podría gastarme un punto. Ah, tengo 2 puntos. Dámelo. ¡Ah! ¡Tuing! Bien. The buckle explodes into tiny pieces. ¡Ay, con los ojos encima!
Mal que use ese punto, la concha de su madre. Pero explota en pequeños, siendo perdido con un... With your hand numb from the recoil, you look at the body slump down. For a moment, the man appears to kneel in front of you. Con tu mano de retroceso, miras al cuerpo caerse. Por un momento, el hombre parece estar arrodillado ante vos. Y ahora se cae. Pero es raro que se haya caído de una y se haya arrodillado. Si golpean las piernas, al menos que las piernas se haya recibido todo el impacto. Realmente es como cae ese rector, cae si toda la pierna recibe el impacto. Por algo siempre te dicen que las piernas no tenés que caer parado, tenés que caer y tratar de recibir, hacer que el impacto caiga en las rodillas. Looking straight at you, helpless, trapped within itself. Te mira directa a vos. Sin ayuda, atrapado en sí mismo. ¿Quién te mató? Communism. El comunismo. It takes a millisecond for the association to flash within your cortex. You have no idea where it's coming from. Only that it's right. Toma un milisegundo para la asociación va en tu corteza. No te ni idea de dónde viene, solo que está bien. Then the rigor in his muscles gives up, and he smashes sideways into the spring mud, letting out a horrid stench. Entonces el rigor de sus músculos se rinde y golpea a cada lado en el lodo. En el lodo fundamental, dejando un dolor horrible. Y se está riendo ahora, pequeña mierda. Fuck you, Corpale! ¡Chupala, Kirpa, dale! ¿Cómo mierda hice eso? Es la misma pregunta que me hago. By being a damn good shot. Ace is high. Siendo un buen tiro. Ya que los 5. The ace is high, a custom invented by the aerostatic brigades during the revolution, is used to celebrate success in Revachol, especially in sports. The gesture is spread across the world, despite the defeat of the revolutionaries themselves. El choque de los 5, un invento propio de las brigadas electrónicas en la revolución, es usado para celebrar éxito en Revachol, especialmente en los deportes. Este gesto se esparció en todo el mundo, a pesar de la derrota de los revolucionarios. Tac. ¡Esa! The lieutenant takes a little hop to perform the customary salutation. Your palm hurts from the slap. It's precise and down to the point. El teniente toma un pequeño salto para hacer los saludos. Tu palma duele después del choque. Es preciso y al punto. I knew these guys were Sabía que esto era mierda. Bueno, ¿ahora qué? We will perform a field autopsy and determine the cause of death. But before... Excuse me. Tenemos que hacer una autopsia de campo y determinar la causa de muerte. Pero antes, disculpa. It looks like I feel like taking a break from the stench. I'm sorry to interrupt the jubilations here. Just a little breather before we do the autopsy. Creo que necesito tomar un pequeño descanso del olor. Perdón, interrumpir las jubilaciones acá. Pero solo un pequeño respiro antes de hacer autopsia. Ok, gracias por la pistola. I would suggest we interview Everhart and Joyce, the leader of the union and the Wild Pines rep. But we've already done that, so it's up to you, detective. Take us where we need to be. Sugeriría entrevistar a Eva y Joyce, los líderes de la Unión y Wild Pine. Wild Pines. Pero ya hicimos eso, así que ¿quieren vos? Si no, son me haga falta. He trusts you have plenty of things in the task chain lined up. Confía en que tenés múltiples cosas en la línea. Guillaume Le Million. Ah, eso ya sé lo que es. El tipo se murió asfixiado. Bad news. Guillaume Le Million did not become a cop. In 38, he went on a tour to the Sinyao province in Safre, where he died of autoerotic asphyxia. Menos mal que puse ese punto. Menos mal.
A ver, Kuno. Fuck does Kuno care? Disparaste el cuerpo, hablaste con Kunos. 4. 6 puntos y sería un 8. Kuno doesn't. Fuck does Kuno care? ¿Te cuenta qué está pasando con ese pibe? It's not Kuno. It's Kuno S. No es Kuno. Es Kunos. Interesante. ¿Cómo? Kuno S is by far the worst of the two. Kuno has no problem being near you, but the other hides behind the fence, afraid for her life, like she's done something very bad. Kunos es el peor de los dos. Uno no tiene problema estar cerca tuyo, pero la otra se esconde detrás de la valla, temiendo por su vida, como si hubiese hecho algo muy malo. She came up with that psychopathic scheme of screaming for help before. Kuno just wanted to talk to you about his name. Kuno S was the one who wound him up and directed him. Ella vino con ese esquema psicopático de gritar por ayudantes. Kuno solo quería hablar con vos sobre su nombre. Kunos fue quien la unió y lo dirigió. Also, Kuno hasn't stopped talking to you, even enjoys it from time to time. When you talk to the other one, it's like talking to a cornered animal. She only hisses. Aparte, Kuno no te dejó de hablar. Incluso lo disfruta cada tanto. Cuando vos hablas con el otro, es como hablarle con un animal acorralado. Solamente. All in all, Kuno respects madness. You cannot hope to outdo her on that front. You must win yourself a few minutes with him alone. En todo, Kuno respeta la locura. No puede esperar. No puedes deshacer. Vos vas a deshacerlo. Tienes que ganar un par de minutos con el solo. Kuno. Fuck you whispering about? ¿Qué mierda estás susurrando? He's whispering too. He's going with it. But watch what happens. También te estás susurrando. Estás haciendo con él. Pero mira lo que pasa. Me da un sopapo y no le voy a tener piedad, hijo de puta. Fuck you whispering about. ¿Qué mierda están susurrando ustedes? ¿Qué pasa, Kunos? Tienes miedo. Tienes miedo, mi amor. She puts extra stress onto that word, expecting it will make you uncomfortable. Pone extra énfasis en esa palabra, esperando que te haga sentir incómodo. If Kuno wants to whisper, he's gonna fucking whisper, okay? Let's whisper, pig. Si Kuno quiere susurrar, va a susurrar la puta madre, ¿ok? Susurremos, cerdo. O sea que no es tan manejable. This is it. You've got him. But be careful. You can still fuck this up. Don't make Kuno look bad in this. Esto es. Ya está. Lo tenéis. Tened cuidado. Podés cagarla. No hagas sentir mal a Kuno esto. Che, ¿qué le pasa? Está... terrorífica, realmente está loca. Crazy? You don't know the half of it. She's not crazy. She's insane, dangerous. She's smoked a man. She's done people in, probably even pigs. ¿Loca? No tenés ni idea. No está loca, está enferma, peligrosa. Mató a un tipo. Hizo gente, incluso cerdos. Stop talking to him. Kuno, I'm fucking warning you. You're gonna get us into shit. ¡Deja de hablarle, Kuno! ¡Deja de hablarle, Kuno! Te estoy avisando a la puta madre, nos vas a tener en mierda. Oh, ¿qué pasa? ¿Estás escondiendo algo? She understands what you're trying to do. Entiende lo que estás haciendo. Yo, see? Did Kuno not tell you? Kuno told you. Kuno talks to whoever he wants.
¿Qué sé? No te dijo Kuno. Kuno te dijo, Kuno habla con quien se le canta el orto. Talk, pig. Kuno's got it under control. Habla cerdo, Kuno lo tiene bajo control. You did it. They're separated. He's even turned his back to her, so she can't read his lips. Lo hiciste. Están separados. Incluso de la espalda para que ella no pueda ver de sus labios. ¡Vamos! ¿Crees que tiene algo que ver con mi cuerpo? Yeah, she would have liked to fuck him up, but she didn't. Kuno wasn't around, and C was with Kuno. Sí, pero Kuno, sí, le hubiese gustado hacerlo mierda. Pero no, Kuno no estaba. Y se estaba con Kuno. ¿Y dónde estabas? Look, Kuno's gonna put you at ease. We didn't do it. Mira, Kuno te iba a calmar. No lo hicimos. He speaks the truth, my liege. Habla la verdad. ¿Qué te referís que... ¿hay gente que está loca? Yeah, she's psycho. None of that kiddie psycho. Cat and shit. She does the real deal. Es una psicótica. Nada de esa mierda de pendejitos, cosas de quemar gatos. No, 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 ese es en serio. Wow. Yeah. Sí. ¿Qué es la posta? ¿A cuántos? Snuff radio shit. Believe me, pig, you don't want to know. Mierda de radio snuff. ¿Qué debe? No queréis saber. And he doesn't even want to think about it. This isn't just another boast. Y no quiere ni siquiera pensarlo. No lo está vanagloriando. ¿A qué te referís que mató a alguien? Kuno means she killed someone. That's right. She's a killer. Like, actually a killer. Uno dice que mató a alguien. Sí, es una asesina. Realmente una asesina. He's meant everything he said before, but right now, he not only means it, he is sincere. Está diciendo, ahora está diciendo en serio todo, pero ahora no solo... Pero ahora no solamente lo dice, es sincero. Estás hablándome en serio. No es muy chica para pasar a alguien. No cuando tenés un arma. Are you getting this? You think I'm fucking telling you a joke here? How hard do you think it is to kill a fat ass? Sweet talk him, then knife him. ¿En serio? ¿Pensás que es una puta joda? ¿Qué tan difícil pensás que es matar a un gordito? Dale dulce y después acuchillarlos. No, casi igual que acá. She's probably killed a pig too. I mean, I'm pretty sure she has. Probablemente también mató a un cerdo. Digo, probablemente lo haya hecho. Ok, ¿y cuántos más o menos? ¿Tenés idea? Forget Kuno said that. Kuno was just shitting. Kuno was just running his mouth. Kuno's stupid like that. Olvídate de que dije eso. Kuno estaba jodiendo. Kuno es pelotudo. A cop would be too large for her to overpower, but a determined child of her size can still kill the vulnerable, the elderly, the homeless, or other children. Un policía puede ser muy grande para sobrepasarlo. Pero un pendejo de determinada edad puede matar a los vulnerables, los viejos, los sin hogar, u otros hijos, otros pibes. The creature peers at you both from over the fence. There is something searching in her La eyes. criatura mira a las 2 horas. O sea, está ahí buscando. ¿Uno es probable que haya matado a otros pibes? Kuno falls silent. He does not look at you when he replies. Uno te mira silenciosamente, no te mira cuando contesta. Probablemente sí. Kuno, that's it. That's what Kuno is starting to think, yeah. Uno cree... Eso es lo que uno cree, empieza a pensar, sí. Y probablemente sigas vos. Good man, ¿eh? Fuck no, she's not my sister. She's just a stray who got in, like a mad dog or some shit. Puta madre, no, no es mi hermana. Solamente una callejera que encontré por ahí, como un perro rabioso o algo. Callejera. Yeah, she was just there. Sí, solo estaba ahí. What was that, Kuno? ¿Qué fue eso, Kuno? She was in the hallway, dripping wet, by the fucking shoe rack, in the dark. Estaba en el pasillo,
totalmente enojada. Todo el las putas muebles zapatos en la oscuridad. ¿Y por qué estaba mojada? ¡Sangre! Kuno's got no fucking idea. Her hair was all wet. I think she pissed on the floor too. She was there for 3 days, in the corner, every time Kuno went out. Uno no tiene ni idea. Todo su pelo estaba mojado. Creo que se meó en el piso también. Estuve ahí por 3 días. En la esquina. Cada vez que Kuno salió. ¿Entró? ¿Cómo? I don't know. Someone left the door open. Kuno comes home and she's sleeping under the desk, under a pile of clothes, like a dog. No sé. Alguien dejó la puerta abierta, supongo. Kuno entró a casa y la vio dormir bajo el escritorio, en una pila de ropas, como un perro. ¿Y tus viejos? Kuno's dad doesn't give a shit. Doesn't even see her there, or thinks it's fucking Kuno. Shit's all on Kuno. El papá de Kuno no le importa. Ni siquiera la ve ahí. ¿O cree que es Kuno? Todo es Kuno. Ese es el lenguaje que usa la Fagami, Fagari. En realidad yo creo saber lo que es. Son insultos más o menos traducidos. Pero es raro porque porque tenéis esos insultos, hijos de puta, solamente censurados. Fuck knows. She says it's the song of her people, or some shit. ¿Qué sé? Dice que es la canción de su gente o algo así. ¿Qué gente? Crazy people? The fucking Nakis? I don't know. ¿Gente loca? ¿Los putos nakis? Ni idea. It's Suruese. The Suru are an indigenous ethnic minority in the social democratic powerhouse Vasa on the tundra and taiga-covered Isola of Katla, far, far away from here, as far as possible, really. Es suresa. Los Sus son una minoría étnica indígena en el poder democrático social Vasa, en la isla tundra y taiga de Catra, muy muy lejos de acá, lo más posible realmente. Pero tienen gente pelirroja. You mean evil little red-haired people like her? Yes, they do. The Suruese have that ginger gene. ¿Te referís a gente pelirroja chica como ella? Sí, lo tienen. Los sudeses tienen ese gen de pelirroja. ¿Puede ser sudesa, Kuno? Suruese? Like that man from Helmdall shit? She could be. She could be that Helmdall shit. ¿Sudesa? ¿Como el hombre de Himmelman? Puede ser. Puede que sea de la mierda de Himmelman. Revelshot does have a small Suruese community, or she climbed into a yakberry crate and was shipped over accidentally. Revelshot tiene una pequeña comunidad sudesa. O se subió en una grúa y fue enviada accidentalmente. ¿Qué estás lidiando con toda esta mierda? How's Kuno dealing? Kuno's dealing just fine. He doesn't need you fucking with any of it. C doesn't either. ¿Cómo está lidiando Kuno con esto? Kuno está bien. No necesita ayuda. Necesita que vos con toda esta mierda. Sí, tampoco. Kuno's got this shit under control. Kuno necesita ayuda. Vas a necesitar ayuda y estoy para vos, vieja. ¿Ok? Listen. C is Kuno's go-to. Kuno's protecting her. You fuck with C. You fuck with Kuno. You threaten her. You threaten to take her away. Escúchame. C es la Kuno. Kuno la está protegiendo. La haces mierda, C la jodés. La amenazás de llevarla. This is what it all comes down to. He needs you to take him seriously now. Esto es todo lo que viene. Necesita que lo tomes en serio ahora. I'm going to kill you. I'll run when you put the cuffs on her. Sneak up on you later and fuck you up. You understand? Te voy a matar. Cuando pongas las cadenas en ella, no te voy a decir mierda. ¿Entendiste? Ok, puedo respetar eso. Alright. Now we can do business. Ok, ahora podemos hacer negocios. Ok. Yeah? What do you want? Kuno can hook you up with... ¿Sí? ¿Qué crees? Kuno puede meterte con... Don't hook him up with shit, Kuno. No lo hagas con mierda, Kuno. See? Relax.
He respects the Kuno. Kuno made him respect the Kuno. You respect the Kuno, you get all kinds of shit. Relajá, él respeta al Kuno. Kuno le hizo respetar al Kuno. Y respetas al Kuno y tenés todos tipos de mierda. Kuno's gonna get you hooked on illegal narcotics if you run a little errand for the Kuno. Get you hooked, pig. Get his hook in you. Then Kuno gonna get you hooking for more. Cash in big style. Pig hooker. Kuno te va a meter con narcóticos ilegales si haces un par de mandados para Kuno. Te voy a mandar, te voy a dar. Yo pago y agarrate con vos. Y Kuno va a tenerte más. Guita en gran estilo, cerdito. That's right. Kuno is a candy store for pigs now. Get ready to be rewarded. Así es. Kuno tiene tiene un kiosco para cerdos ahora. Prepárate para estar. Ok, me voy. Kuno doesn't fucking care. Kuno no le importa. We should think about calling it a day, maybe. The nights are still miserably cold this time of year. Debías cortarlo por hoy. La noche es miserablemente fría para este tiempo del año. Todavía no le pagué al dueño de la cafetería. You should take care of that, then. Pero no tengo la plata. Let's talk to him anyway. An officer of the RCM shouldn't be sleeping in the streets. We'll figure something out. Hablemos con él. Un oficial de RCM no debería estar en las calles. Vamos a Though he usar algo. finds this situation frustrating, he is doing his best to not make you feel any worse than you already do. Aunque encuentra esa situación frustrante, no está haciendo lo mejor posible para que no te sientas tan mal de lo que te sentís. Ok, y me avisa cuando puedo hablar con él. Ah. Ok, eso sí me gusta. Can I help you? Puedo ayudarte, así que por esa plata. Yes. Have you got it? Podemos hacer algún tipo de arreglo. Tengo 37 reales. Te pago ahora y me agregas 20 más. Pues. Does that arrangement include you paying me what we already agreed you owe me? Ese tipo de arreglo implica pagarme lo que ya habíamos arreglado. ¿Quién vas a hablar? I understand your predicament as the manager. However, Entiendo tu concepto como gerente. Sin embargo, I feel I must remind you that we are here to conduct an important investigation that also affects your business. siento que tengo que recordarte que estamos haciendo una investigación importante que también afecta tu negocio. Forgive me for saying this, but your colleague seems more committed to drinking and... Perdón por decir esto, pero tu colega parece más movido para tomar y... I mean no offense. It's really nothing personal. I just have to protect the interests of this establishment. No quiero ofender a nadie, pero es solamente no es nada personal, solamente tengo que proteger los intereses de un establecimiento. En realidad no la tengo más, pero no importa. Esta conversación no va a ningún lado, ¿no? Not until you bring me the money. No hasta que me traigas la plata. Okay. I might have something in my motor carriage we can use when you're done here. Ok, puede que tenga algo en mi carruaje de moto que vamos a usar cuando termines I acá. really didn't want to resort to this. The man is thinking. Realmente no quería terminar con esto, piensa el hombre. Oh, Lieutenant, we're done here. Ok, vamos. Dejémoslo acá. Esto ya lo voy a borrar en algún momento. Aparte ese estúpido no me da nada. Me da solo conceptualización y retórico 5. Qué desperdicio. Así literalmente, qué desperdicio de tiempo fue eso. Sí, perdón, King. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. I have something here we could sell. Look in the back, in the suspect transport enclosure. Estaba esperando. Tengo algo que podemos vender. Mira el fondo.
en la cerradura de transporte. Transport enclosure. Regular people just call it the cage. Cierre de transporte. La gente normal solo le dice la jaula. Mira otra vez. The cage at the back of the motor carriage looks rather uncomfortable. 4 shiny hubcaps are stacked against the seat. Their silver edges sparkle in the dark. La jaula del fondo mira más cómoda. 4 tazas brillantes están contra los asientos. Los puntos brillantes brillan en la oscuridad. I confiscated these 4 a little while back. We can take them to the pawn shop down by the Martinez Canal. Las confisqué hace un tiempo. Podemos llevarlas en la tienda de empeños en el canal. ¿Qué son esas cosas? There are spinner hubcaps, frivolous things you put on your wheels. When the wheels come to a stop, the caps keep on spinning. There's no real use for them, it's just for vanity. Son tapacubos. Oh, Dios. Cosas frívolas que pones en tu frenos. Cuando las ruedas frenan, siguen girando. No hay uso para eso, solo son un terminal. ¿Dijiste algo de un tienda de empeños? Yes, there's one 100 meters south of here. I think it's called Roy's Nest or something. If I'm not mistaken, it should be open late. Sí, hay unos 100 metros acá. Creo que se llama Roy's Nest o algo. Si estoy equivocado, debería evitarlo. Items that can be pawned at Bird's Nest Roy's appear in your inventory under the Items tab. You can pawn these items when talking to Roy. Los objetos que pueden ser en el nido de pájaros Roy para hacer inventario. Por eso, puedes empeñar esos objetos cuando no compras. Gracias, aprecio la ayuda. Y perdona. The lieutenant nods as you take the spinners. Cerramos la puerta. Ok, eso frite. A Stars Ryko, one of the finest Zhimsk-made motor carriages ever. An oldie, but a goldie. ¿Dónde está Risco? Uno de los carruajes de motor hechos en cimés más finos. Vieja pero confiable. Not many people outside of Grad, and Revachol West too, it appears. ¿Quién los maneja? No mucha gente fuera de Grad, y también Revachol Oeste, pareciera. Che, Kim, mira esto. Stash Ryko KK2. That's a classic model. Never thought I'd see another one repainted after what happened last time. Un Stars Ratio KK2. Es un modelo clásico. Nunca pensé que otro lo repintado después de lo que pasó la última vez para quizá promocionarlo. ¿Sé lo que pasó la otra vez? No, only that the motor carriage is typically baby blue, the colors of Sigismund the Great, an ancient Zhimsk ruler. His banners were famously zephyr and white, the colors of the Stars Ryko. No, solo que corre el motor típicamente es azul. Los colores de Sigmund el Grande, un detalle de Simesk. Pero son famosamente zafiro y azul, los colores de Stars Ryko. Vale, ¿qué pasó en la Kim? An old case for my precinct. A couple of Zhimsk migrants saw a Stash Ryko stopped in the street, painted just like this, muddy brown. Murdered the driver on the spot. Un viejo caso de mi precinto. Un par de migrantes semiscas vieron unos cascos parando en la calle pintado así. Mataron al conductor del lugar. They said it was an honor killing, Hussar style. The Zhimsk community protested the trial, flying the banners of some old king or whatever. 5,000 came to protest. Dijeron que era una muerte honorífica, estilo Hussar. La comunidad Sismek protestó del juicio, mostrando los banners del viejo rey y de lo que sea. 5.000 vinieron a protestar. Correction, 4,395, the fourth largest public protest of a criminal trial in Revachol. Corrección, 4.395. La cuarta protesta pública más grande en un juicio criminal en Revachol. ¿Quién es la comunidad Seismic? People we are paid to protect. Let's leave it at that.
gente que fue pagada para proteger. Dejémoslo ahí. Ok, ¿y a qué sentenciaron a los asesinos? 4 years for murder in reunion. 4 años por asesinato en reunión. The perps were remorseful. Their sorry knocked 8 years off the sentence. That's the system. Los perpetradores tenían... Claro. Su arrepentimiento le sacó 8 años de la sentencia. Ese es el sistema. Yo hubiese preferido que fueran 25, pero bueno. The prisons in the greater Revachol Industrial Harbor are already full. Prisoners are expensive to maintain. The longer the sentence, the larger the cost. Las cárceles en el puerto industrial de Gran Rebayo ya están llenas. Los prisioneros son caros de mantener. Cuanto más dura la sentencia, más costo. ¿Quién puede ver nuestro hombre colgado haber manejado este auto? No creo, pero no perdemos nada. Could it be another Stajrajko murder? Honestly, that just doesn't seem like the type of vehicle our dead guy would drive. So my initial guess is the two are not related. ¿Puede ser otro asesinato de Stajrajko? Honestamente, no creo que sea el tipo de vehículo que nuestro hombre en moto pudiera manejar, así que creo que no están relacionados. Interesante, pero antes tengo una opinión sobre esta pintura. Yes, detective? ¿Sí? Debería haberlo dejado azul. You sure you're not James? Seguramente, realmente no sos Smek, ¿eh? Yes, you're sure you're not. Or if you are, it's only in that Revacholian way. 4 to 5% maximum. Sí, claro que no lo sos. O si lo sos de la forma revociana. 4 o 5% máximo. No. A eso voy a hablar mañana. Ahora tengo que encontrar la puta del puto local de empeños que no sé dónde está. Realmente, no sé dónde está la tienda de empeño. Es un lugar que me vendría bien, carajo. Ay, esposa. Quita rápido. It's not often that I see officers from the RCM in my pawn shop. No es común ver oficiales de RCM en mi tienda de empeños. What can I do for you? ¿Qué puedo hacer por vos? His courtesy is not insincere, but he prefers being alone with his projector, just watching the movement of light across the walls of the shop. Su cortesía no es insincera, pero prefiere estar solo con su proyector, mirando el movimiento de la luz. Ahora que el RCM está acá. Perdón si te interrumpí. Oh no, not at all. I guess I haven't had many customers lately, RCM or otherwise. No, no, para nada. Supongo que no tuvo muchos clientes últimamente. RCM o de otro tipo. Who are your customers usually? ¿Quiénes suelen ser tus clientes? All kinds of people come through here. Locals, travelers, people looking for a deal, people looking for a keepsake, people who are terminally bored. Todos tipos de gente viene acá. Locales, viajeros, gente buscando por un negocio, gente buscando por algo para mantener, gente que está terminalmente aburrida. As you can see, I have a wide selection of goods for everyone to choose from. Como puedes ver, tengo una gran selección de billetes para que todos elijan. Buena conexión. Quizás tenga algo para agregar. It keeps me entertained. Me mantiene entretenido. Tengo algo que me gustaría vender. Yes, we'd like to sell these hubcaps. Sí, nos gustaría vender estas tapadoras. Roy takes the hubcaps from the lieutenant and inspects them.
The Roy, spinners appear iridescent in the dancing light of his pawn shop. Roy tiene las partes del inventario. Teniente los inspecciona. Los giradores parecen irradiar en la luz brillante. Yes, these are very, very good. Did you defraud some foreign prince for them? Jump a mesk banger? No matter. I'll give you 200 real. Estos son realmente muy buenos. ¿Defraudaste a algún príncipe foráneo por ellos? ¿Saltaste algún mesqué? No importa, te doy 200 real. No one was defrauded or jumped, I assure you. Nadie fue defraudado o saltado, te aseguro. Of course, I meant no offense. 200 real for you, officer. Delightful doing business with you. Claro, You come again. claro, no estaba. 200 real para usted, oficial. Un placer hacer negocios con usted. Vuelva pronto. Thank you. Gracias. Here's the 130 real you need for your bill. Do not waste it. Acá hay 130 reales para tu deuda. No lo desperdicies. The rest is for him, to compensate for the pain of being separated from his radiant spinners. El resto es para él, para compensar el dolor de ser separada de sus espinas radiantes. The windfall is a small consolation. El viento es una pequeña consolación. Anything else you're thinking of selling? No tengo nada que vender por el Another momento. time, perhaps. Otro tiempo. Tengo otras cosas que hacer. Sí, perdón, Kim. Hay un pensamiento acá. No más que... Ah. Vale, vamos a dormir. Ok, tengo 30 real para gastar. O sea que puedo darme el lujo de dormir una vez más acá. Y después tengo que volver. Can I help you? Sí, sobre la plata que te debo. Yes. Have you got it? Sí, ¿la tenés? Sí. Toma, 130 real. En realidad 150 para hacer. Well, Bueno. Acá está. Perdón por demora y por el quilombo. great. Thank you, officer. That's all I wanted. Payment for services rendered. If you continue to stay here, I just ask that you please pay your nightly bill in advance starting tomorrow. Genial, gracias. Genial, es todo lo que quería. Pago por los servicios prestados. Si quieres quedarte acá, solo voy a pedir que pagues tu deuda. Que pagues la cuenta nocturna adelantado. A partir de mañana. I'll unlock the electronic lock to your room. All the doors lock automatically at 9 p.m. Voy a desbloquear la puerta de cierre electrónico en tu cuarto. Todas las puertas cierran automáticamente a las 9. Ok. Please pay for each night in advance starting tomorrow. 20 real per night. Por favor, paga cada noche adelantada esperando a partir de mañana. 20 real por noche. I'll take a room here too. Yo también voy a tomar un cuarto. Of course. Always happy to have officers from the RCM as guests. Anything else I can do for you? Claro, siempre me alegra tener oficiales de RSM como clientes. ¿Algo más que pueda hacer? No, gracias. Chao, chao. Ok, me voy a quedar hasta las 12 como mucho. Ahora voy a volver. Ahora que ya sé dónde poronga está el otro. Ok, explorar es extremadamente difícil. ¿Qué es esto? A couple of indicator lights are missing from this control panel. Loose wires dangle from the now vacant holes. In the middle is a lever. Beneath it, a small metal plaque. Un indicador de luz están perdidas de este panel de control. Cables perdidos, cables sueltos están yéndose en los huecos vacantes. En el medio es una palanca. Abajo de eso, una placa de metal. This panel usually closes the water lock.
turning it into a bridge that lets you cross the canal. But there's a crashed salmon and butter sign in the way. Pulling the lever probably won't do anything. Este panel normalmente cierra el cierre del agua, convirtiéndolo en un puente que deja de usar el canal. Pero hay un cartel de manteca samariana. Levantarlo probablemente no hagan. Ok. Ok. El cierre del agua está fuera de servicio hasta el miércoles a las 7:15. Y hoy es lunes. ¿Listo? Aire caliente sube acá. Amargo, acídico y raramente confirmante. Una montaña antigua, se nos saca agua. Hay un árbol ahí. Mira esta la música buena. The tear machine stands and your bottles clunk into the... Su nombre más rico, qué hijo de puta. Ok, tengo un punto. Tengo 2 puntos extra, perdón. En serio, esto es estúpido. Me arrepiento de haber gastado tiempo, pero era la única forma que tenía de hacerlo. Literalmente, era la única. Ok, no veo una poronga. Así nomás, no veo una poronga. No veo una poronga. C'est unpromising. Ok, a ver. Half-Light. Que como... Total, -1. -1. Bien, ahora ya sé. Ya literalmente no hay más nada que pueda hacer. Literalmente ya no hay más nada que pueda hacer. Quizá podría ponerme a revisar los casos.
Bueno, Kim, This is the door to the room you redecorated. esta es la puerta del cuarto que redecoraste. Bueno, buenas noches, teniente. ¿Tenientes? Ok. Just a moment. We should talk about our progress on the investigation. Let's go out to the balcony. Un momento, teníamos que hablar de nuestro progreso en la investigación. Vamos al balcón. Ok. The air outside is brisk. The lieutenant is silent for a moment. He listens to the traffic hum. Then, El aire afuera es brisco. El teniente se silencia un momento. Escucha el tráfico y entonces... Now then, we should talk about the investigation. But I also feel you're a bit hazy on the RCM. Our role here, our rights, our jurisdiction, basically. Bueno, entonces, tenemos que hablar de la investigación. Y también siento que estás un poco confundido en el RCM. Nuestro rol acá, nuestros derechos, básicamente nuestra jurisdicción. ¿No sabía que fumabas, Kim? I have a cigarette every night when I go over my notes. It's something of a ritual. Siempre fumo cada noche cuando fabrico mis notas. Considéralo un ritual. oh man, he looks so devastatingly cool with that cigarette. Oh, vieja, se usan demasiado piola con ese cigarrillo. Muy bien, entonces, el resumen. Yes, it's been a long and eventful day. Sí. Fue un día largo y eventual. Ok, ¿cómo fue hoy entonces? Descubrimos el cuerpo, lo pudimos sacar, descubrimos en parte la causa de muerte, tenemos sospechas de quién fue, sabemos por qué el paro está hecho, sabemos que en teoría por qué están peleando. ¿Cómo fueron los eventos de hoy? Well, we inspected the victim's body, so that's good. It was not easily approachable in that state, but we did it. Bueno, inspeccionamos el cuerpo de la víctima, así que eso, ¿no? No fue fácilmente aceptable, pero lo hicimos. I would say our initial inspection was very thorough, and we have solid leads to follow up. Diría que nuestra inspección inicial fue bastante profunda y tenemos líneas sólidas para seguir. Then you shot the body down, which was quite a shot. Después disparaste el cuerpo, lo que fue muy buen tiro. No fue nada. Yo hacía mi trabajo. ¡Y un culo de la grandísima puta! It was something. We still have to perform a field autopsy though. But we did do a thorough search of the crime scene. That's great. ¿Fue algo? Todavía tenemos que hacer una autopsia de campo, pero hicimos una búsqueda bastante profunda de la escena del crimen. Eso es bueno. Now, as for interviews, my list of people to talk to here in Martinez, I mean. Ahora para las entrevistas, mi lista de gente para hablar en Martínez me refiero. Las entrevistas iniciales y... Bueno, hablamos con algunos. Including Evrard Clare, a daunting adversary, if there ever was one. Hasta Evrard Clare, un adversario bastante jodido si alguna vez hubo uno. He wasn't particularly forthcoming with useful information, however. No fue bastante avanzado con la información útil, sin embargo, pero dio algunas pistas, ¿no? He's not saying much on the matter because he thinks you could have gotten more out of Everard. No está diciendo mucho del tema porque piensa que podrías haberlo sacado más de Evan. Estoy seguro que puedo hacer que nos cuente algo más. Claire also helped you, how should I say, remember your name? That's a relief. También te ayudó, ¿cómo lo digo? ¿A acordar de tu nombre? Eso es un descanso. A ver, dame de descanso. También un número bastante servicial. Moving on. Moviendo. We talked to Joyce Messier, but didn't get any information from her. I have a feeling Joyce knows how dangerous the situation really is. We have to get her to talk to us. Hablamos con Joyce Messier, pero no conseguimos mucha información. Tengo el sentimiento de que Joyce sabe lo peligrosa que está la situación. Tenemos que hacer que nos hable. Y por eso... ¡Conseguí la placa, boluda!
If Kim is emphasizing something this much, it really must be important. Si Kim está enfatizando algo tanto, realmente debe ser importante. Que lo es. Above all, though, today was exhausting. What's with all the running? You run a lot. Is that a standard Precinct 41 practice? Sobre todo, hoy fue exhaustivo. Con toda esta corrida. Corres mucho. ¿Es una práctica aún de 141? No me gusta. Ah, no puedo decir primero porque sí, perdí 4 horas mirando un cuerpo cuando podía haber revisado todo el espacio. Lo cual, lamentablemente, es cierto. Y así es como andamos en el 141. It's impressive, especially for a man your age. And in those hills. Es impresionante, especialmente para un hombre de tu edad. Y en esos tacones. Nice shoes, by the way. I like the green. Goes with the orange. Me gustan los zapatos. Lindos zapatos, pues, cierto. Me gusta el verde. Banco del verde. Así que, ¿cuáles son nuestros poderes exactamente del RCM? They're quite limited, actually. The power officers of the Rebachel Citizens Militia exercise most frequently is imposing fines of up to 1,000 real for offenses, in accordance with an interdepartmental schedule. Son bastante limitados. Los oficiales de la policía... Los poderes de los oficiales de la milicia de los ciudadanos de Rebachel, que más se ejercitan frecuentemente, es imponer multas de hasta 1.000 real por ofensa, de acuerdo a un... O sea, no sé si es un poder fácil de abusar. ¿Y cuánto que es abusado? Yes, although indirectly, as citizens can always request records from their local station. Sí, aunque directamente, porque los ciudadanos pueden siempre pedir registros en su estación local. Officers of the RCM have been known to take bribes of less than the prescribed fine amount. It undermines trust in the RCM. Los oficiales de RCM también son conocidos por tomar sobornos de menos que la multa prescribida. Me saca sus confianzas de RCM. Ok, ¿qué más? We can arrest people, of course, but rather than bringing someone in directly, it's preferable to serve a station cold sleep. It prevents confusion and overcrowding. Vamos a arrestar gente, claro, pero tenemos... En lugar de traer gente directamente, prefiero hacer una carta de llamada a la estación. Evita la confusión. Vale, estamos seguros que el arrestado puede caer. You can't. Those who don't show up become fugitives, though, and have fewer legal rights when they are eventually caught. It's about power projection. Thus far, they seem to mostly show up. No podés. Los que no muestran se convierten en fugitivos y tienen menos derechos legales que narrados. Eso de proyección de poder. Hasta ahora la gran mayoría se muestra. Ok. ¿Y si alguien se resiste? As you may have gathered from the fact that we are expected to carry a record of our kills, like the one in your watermarks, we are permitted to use whatever force is necessary, and strongly admonished not to abuse that power. Por lo que contaste de la información, esperamos tener una cantidad de un registro de nuestras muertes, como lo que vos tenés. Está permitido usar cualquier fuerza cuando sea necesario. Tío. Ok, y somos amonestados fuertemente por no abusar de este poder. ¿Y qué pasó con la gente que mandamos en cana? We don't convict. We arrest and send them to coalition government courts in Couron and La Delta. The prosecution works off our testimonies and records, which is why it's paramount to keep them. No los mandamos en cana. Los arrestamos y los mandamos a las puertas de la coalición de gobierno de coalición, en Couron y La Delta.
por eso. Ahora sí. ¿En qué estábamos? No, estamos. Estamos y les mandamos a prisión en Curón y la Delta. La fiscalía trabaja con los testimonios y los registros es lo que tenemos de ellos. Así que si mato a alguien, se mata con un punto más, ¿no? You have to supply compelling evidence for why it was necessary to use lethal force. In these cases, your partner is usually your witness. Tenés que proveer evidencia competente de por qué era necesario usar fuerza letal. En estos casos, tu compañero suele ser tu testigo. Eso explicaría una cosa. ¿Vieron que había un chequeo para dispararle a Kunos? Bueno, entre otras cosas, yo, mientras estaba fuera de esta prisión, me tomé qué pasaba. Es un game over instantáneo. Hasta cambió la portada. Eso lo explica. Not a good position to be in, by the way. Internal Affairs handles these cases thoroughly, by cross-examining you for inconsistencies. It is hard to cover for anyone, which is for the best. No es una buena posición para estar, sin embargo. Asuntos internos maneja estos casos profundamente, examinando todas sus inconsistencias. Es difícil cubrir a alguien. ¿Y quién hizo todas estas reglas? The coalition government, and the moral intern, more broadly. El gobierno de coalición y la interna moral, profundamente. Ok, no, entonces. Y la moral interna. The RCM was formed by the coalition government to restore order in the international zone after the revolution. So we did. Now we attempt to maintain that order. No more, no less. El RCM fue formado por el gobierno de coalición para restaurar orden en la zona internacional después de la revolución. Lo hicimos. Ahora tratamos de mantener ese orden. Más, no menos. Or perhaps it is better to say we were allowed to form. It's a point of contention whether the citizens of Rebachol or the coalition government founded the RCM. O probablemente sea mejor decir que nos permitieron formarlo. Es un punto de contención de si los ciudadanos de Rebachol o el gobierno de coalición fundaron el RCM. No es ninguno de los dos. Porque generalmente si se impone el orden es porque la gente lo suele pedir. Porque no lo pueden hacer. No voy a decir nada. Silence. A great comment to such a conundrum. Silencio. Voy a comentar eso. El model intern. ¿Qué es eso? Porque eso es la primera vez que lo escucho. The Moralists International are the world's largest political organization. You know who they are. They have been running this place after the revolution failed. Los modelistas internacionales son la organización política más grande del mundo. ¿Sabes quiénes son? Estoy en una ruina. Voy manejando este lugar después que la revolución falló. Si realmente no supiera, ¿cómo los describirías? They're a union of center-left and center-right parties across the Real Belt. Our coalition government is just one of its many projects. They also run the ICP, EPIS, most intergovernmental organizations in the world. Son la unión de centro-izquierda y centro-derecha, de partidos de centro-izquierda y centro-derecha en lo largo del Real Belt, el cinturón real. Nuestro gobierno de coalición es solamente uno de esos muchos proyectos. También manejan el ICP, los LEPIs, las organizaciones más intergubernamentales en el mundo. ¿Cuál es su símbolo? Interesting question. It's a blue forget-me-not. Their motto is love, compassion, self-discipline. I think you can gauge what they want you to think of them from that. Es una pregunta interesante. Es un no me olvides azul. Su lema es amor, compasión, autodisciplina. Creo que podéis marcar lo que quieren de eso. Something kind and usual. Algo amable e inusual. Something almost self-explanatory. Algo casi autoexplicativo. Something ominous. Algo ominous. Siniestro. ¿Y en qué creen? What do they believe in? They are Dolorians. They believe they continue the humanist project set forth by Her Innocence Dolores Day 4 centuries ago.
Others say they are just technocrats. ¿En qué creen? Son doradianos. Creen que continuar el proyecto humanitario creado por su inocencia Dolores Day hace 4 siglos. ¿Otros creen que son tecnócratas? Those others say they continue the humanist project set forth by Dolores Day. Otros dicen que ellos continúan el proyecto humanitario puesto por Dolores Day. ¿Y quién era Dolores Day? La escuché nombrar antes, pero... bueno. A historic figure? The author of the modern age? You will have to look elsewhere for opinions. The subject of humanism is too abstract for me. Una figura histórica, el autor de una era moderna. Vas a tener que buscar en otro lado con opiniones. El tema del humanismo es muy abstracto para mí. ¿Y vos qué crees de ellos? The moral intern are a fact. I try not to have opinions on facts until they change. And it doesn't look like that's about to happen. Los modelos internos son un hecho. Yo trato de tener opiniones en hechos hasta que cambien. Y bueno, eso no va a pasar. It is more than that. There's some kind of affection in him. Es más que eso. Hay un tipo de afección en eso. Deja de preguntar. The lieutenant breathes out a chestnut-scented cloud of cigarette smoke and looks at the city he's sworn to guard. El teniente respira un olor de nuez. Ah, de castaña. Castañas. Mira, que pude proteger. Tengo una opinión de los modelos internos. No son mierda. Do you? ¿Tenés? No, segunda opinión no tengo una opinión porque todos son mierda, no concuerdo. La cosa está mal acá. Necesitamos acá dándonos derechos de humanidad. Les hace un trabajo horrible, viste el lugar, no es humanismo. Son boludos de la organización burgués más grande, protegiendo los derechos de la burguesía. Inmigrante, basura, liberal, putos hombres convirtiéndose en mujeres. De hecho, yo no tengo una segunda opinión, no olvidar. My kind of police officer. Mi tipo de oficial de policía. No digas nada, solo mirar a la noche. The dying lights of the city shimmer below. Slowly, like luminous clouds, they pass on his lenses. The lieutenant looks at his slim cigarette, contemplating the next drag. Las luces no sé de la ciudad de abajo, lentamente como nubes luminosas pasando en sus lentes. El teniente mira su cigarrillo contemplándose. This soldier is the highlight of the day for me, he thinks. This little stick right here. Este soldado es lo destacado del día para mí. Este pequeño palmote. An aerostatic passes overhead, the whiskers of its floodlights on the ground below. Kitsuragi's glasses light up as he looks to the sky. 2 glowing circles. Un aerostático pasa por acá. Los bigotes y las luces dicen ojo. Los anteojos de Kitsuragi se iluminan en el cielo. En el cielo. 2 círculos brillantes. They really don't like us here. And the mouth on that kid, Kuno. It's different inland, in Jamrock and the GRIH. Realmente no. Ellos realmente no nos quieren acá. Y la boca de ese pibe Kuno es diferente en la tierra. El Jamrock y en el Grip. ¿Por qué son así? It's our fault for leaving this place to the dogs, to the union, to the company, not daring to come here more often. This place has fallen between the cracks, the jurisdictions of our 2 precincts. Es la culpa por dejarle este lugar a los perros, a la unión, a la compañía. No atrevernos a venir acá más seguido. Este lugar cayó entre las piezas, las jurisdicciones de nuestros 2 precintos. En Shamrock y en el Green. We run this city. West of the river is RCM land. Manejamos esta ciudad. Claro. Al este del río es tierra del RCM. It's incredibly hard. Human beings are... But we are in control,
and it's worth it. The organization works, our systems work. If they didn't, the city would disintegrate. Es increíblemente duro. Los seres humanos son... Pero estamos en control. Y lo vale. Nuestra organización funciona. Nuestros sistemas funcionan. Y si no lo hacen, la ciudad se desintegraría. Pero que la investigación ayuda a mejorar un poco la situación acá. Al menos haríamos algo de bien. Au. Me too. But I wouldn't count on any drastic changes in our lifetimes. Yo también. Pero no contaría ningún cambio drástico en nuestras vidas. Vale, saqué un logro. El primer logro que saqué. Realmente. Ok, el logro se llama el mejor de los buenos policías. Realmente hace que Kim confíe en vos. O sea, que te lo confío en mí. Ok, está bien, es justo. Un policía amnésico, alcohólico, que no tiene su placa, ni su arma. ¿Quién confiaría en él? ¿Por qué carajo confiarías en él en realidad? Ay, me gusta este juego. Yeah, it's getting very cold now. Me Let's vuelo. go. Ese juego está. Sí, realmente está poniendo fresco. Lonesome, long way home. A mí me gusta. Here we go. Home awaits. Walk past Station 41 and through the market, past the Boogie Street spearhead to the other side of the lake, the frozen eye at the center of the district. Then past the video rental store on the corner. There, at the end of a street lined with pine trees, a small house no larger than a matchbox. 11 Voyager Road. You no longer live there. Those times are gone. And so are those people. Why did you come here? Why are you still here? And where's the dealer? You have to get back to work. That's all you have now. Acá vamos. Espera casa. Pasás lejos al lado de la estación 41 y a través del mercado. Pasando la calle Buggy al otro lado del lago. El ojo congelado en el centro del distrito. Después pasando el lugar de videoclub en el distrito. Después al final de una calle lineada con árboles de pino. Una pequeña casa no más grande que una caja de fósforos. Camino del viajero 11. ¿Ya no vivís ahí? Esos tiempos se fueron y también esa gente. ¿Por qué viniste acá? ¿Por qué seguís acá? ¿Y dónde está el dealer? Dejo ver abajo todo lo que puedo hacer. Y mi bonus fue subir mi percepción a 5 y velocidad me da un punto de sal. Esto no me gusta una mierda porque es una poronga. Los torres de la armadura de las víctimas. Ok, mañana voy a ir con Eva. Ok. Foto de tus tropas. No, eso es otra cosa. Libro La Fumé, volumen 1, número. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. It's barely held together by a clip, then made...
The ledger you found in the trash. A cabbage of papers Necesito un hanging from the 6. board, with the permeables drawer inside. It's barely held together by a clip, then made complete by the faint smell of urinal cleaner. Just relax. The two sides of the board are slightly misaligned, like a drawer that's come off the slides. All you need to do is bend the plastic on your knee, slowly. Solo relajar. Los dos lados están solamente misalineados. Como un mueble que salió del lado. Solo que sé es doblar los plásticos en forma de rodilla. Lentamente. The slides snap back into place. It should be possible to just, you know. Los lados se rompen de su lugar. Debería ser posible, ¿sabes? A ver, abrirá. Without resistance or sound, the two panels move against each other. The compartment is now open. Sin resistencia o sonido, los dos paneles se mueven contra sí. El compartimiento ahora está abierto. ¿Qué hay adentro? 2 ticket stubs and a handmade postcard. 2 recuerdos y una postal en su mano. ¿Qué es esto? 2 octopuses are smiling, reaching their tentacles toward each other in the colored pencil drawings. The tickets permit access to the zoo in Revachol East. The aquarium costs extra. These let you go there, too. 2 pulpos están sonriendo, alcanzando sus tentáculos uno al otro en los dibujos de... Estos tickets permiten acceso a un zoológico en el sur, en el este de Revachol. Lo cual cuesta extra. También te dejan ir ahí. ¿Y la tarjeta? Thin wax paper has been glued to a piece of cardboard. Sounds like leaves rustling when you pick it up. You see violet flowers, floral patterns, patches of glue. Este papel de seda fino fue pegado a una pieza de cartón. El sonido suena como las hojas moviéndose con bandas. Ves violetas, patrones florales, parches de plástico. Hablamos lo primero y después lo mismo. It smells of chewing gum, apricot flavored. Huele a goma. Perdón. Huele a chicle. ¿Sabor apricot? Albaricoque. ¿Qué carajo es el albaricoque? El albaricoque, también llamado damasco o griego, es el fruto del albaricoque. Damasco. Como un pelón, ¿no? A touch of cinnamon, the end of summer. You think the label says tutti frutti. Un toque de canela al fin del verano. ¿Crees que la marca dice tutti frutti? Familiar handwriting lines the inside of the card. Looped, round letters in a woman's hand. Escritura familiar está dentro de la carta. Agarrada y cerradas letras de una mano de mujer. Eso debe ser mi ex, ¿no? A young woman in her 20s. There is care, effort, and a smile, you think. Although that is not something you can read from someone's handwriting. Una joven mujer en sus 20. Hay cuidado, esfuerzo y una sonrisa, supones. Aunque no es algo que puedas leer de la escritura de alguien. Depende. Harry, it begins. You're already reading. I wanted to write you a letter so you can read it when you wake up. Maybe it will make you happy. Harry, quería escribirte una carta, así que léelo cuando te despiertes. Quizás te haga feliz. Me voy a poner un punto de moral. Algo me dice que lo voy a necesitar. ¿Seguir leyendo? Your hand shakes, holding the card. Every morning when I step out and you're asleep behind me, it says, I find a little piece of sadness in me. I carry it in my chest, down Voyager Road. Tu mano tiembla teniendo la carta. Perfecto. Cada mañana que salgo y vos estás durmiendo tras mío, encuentro una pequeña pieza de tristeza en mí. La llevo en mi pecho en Voyager Road, en el camino Voyager. Every step I take, it grows.
By the time I reach the fuel station, it has filled me entirely. I step onto the light rail and look back. Sparks fall from the bow collector. I know it will be like this until late afternoon, when I get off the 42 and walk back to you. Cada paso que tomo crece, y cuando llego a la estación de el servicio me llenó completamente. Camino del campo en el real ligero y miro atrás. Los brillos caen del colector espacial. Sé que voy a estar así hasta tarde, hasta el fin de la tarde, cuando llego al 42 y vuelvo a vos. You. Every step I take will get lighter. It almost makes me run. Sometimes I do. I can't believe I met you. I can't believe the happiness I feel with you. You have a vast, vast soul, and I will always, always, always come back to it. Vos, cada paso que tomo se hace más ligero y cada vez me hace correr. Algunas veces lo hago. Todavía no puedo creer que te encontré. No puedo creer la felicidad que siento con vos. Tenés una vasta alma y siempre devuelvo a vos. Estoy esperando el golpe todavía. Kisses, kisses, kisses. You feel the air sucked out of your lungs and the blood sucked out of your head. Everything around you gets dark. Small white dots appear. Besos. Sentís que el aire se va de tus pulmones y la sangre sale de tu cabeza. Todo alrededor tuyo con oscuro. Pequeños puntos blancos empiezan a aparecer. Sparks fall like snow from the bow collector. A streetcar distancing. Los pies están como la nieve en un auto callejero a la distancia. You feel the ledger slip from your hand. Sentís que el fondo sale de tu mano. What? There is nothing again. Nada. Nothing sad, brother. No treachery, just blackout. Nada, hermano. El buen descanso es solamente un pasado. Well, almost nothing. There is the ground below you, that's still there. And the small light that's on, fluttering, somewhere in the basal ganglia. Bueno, casi nada. Está el piso bajo tuyo. Todavía está ahí. Una pequeña luz ahí. Brillando. De algún lado de la ganglia basal. That's me. Blue eyes, that's me. ¿Quién es él? Soy yo, ojos azules, soy yo. ¿Y quién era ese? Who was what? ¿Quién era qué? He speaks of the sickening longing, the unwell emotion. Even in the darkness, he's grasping for it, still trying to hold on. There is nothing again. Nada. Otra vez. Well, almost nothing. There is the ground below you. ¿Quién That's es me. él? Blue eyes, that's me. ¿Y quién era ese? Who was what? He speaks of the sickening longing, the unwell emotion. Even in the darkness, he's grasping for it, still trying to hold on to the great sorrows slipping in the water. Slimy. Habla del lado del enfermizo. Del enfermizo, de la emoción. No, incluso una oscuridad está tratando de agarrarla, todavía teniendo por las grandes penas. Viscoso. No, yo era piola. Soy piola. Ahora soy. The cool when you're dead, brother. Lo piola cuando estás muerto, hermano. Here in the paleo-mammalian cortex, we call it the shadow. Acá en la corteza paleomamífera. ¡Anchoas! ¿Qué? ¡Anchoas! ¿Cómo andas, Edu? Bienvenido, bueno, a la parte 2. Porque recién se me acaba de quedar llenar el PC. Y me estoy dando cuenta que tengo que limpiarla y tengo cosas pendientes ahí. ¿Cómo andas, Edu? Bienvenido. Aquí llega Torrente, el alma de la fiesta.
Sí, igual ahora después de esto voy a tomar un descanso y después sigo con el día 2. Que más o menos ya avanzamos, ya pagué la deuda que tenía y aparte ya tenemos más dudas. Lo único que me quedaría ahora hacer es básicamente hacer el análisis de campo. Y ya hicimos todo con Kim y demás. Te llamamos la sombra. Because it's always there. Porque siempre está ahí. Era esa. ¿Quién es esa exálogo? Así que mi nombre. No, perdón, primero. Así que mi nombre es Harry. Your name is fuck all. Tu nombre es Chupamela. It certainly ain't Harry. Ciertamente no es Harry. ¿Y entonces qué es? Your name is passed out on the ground, dragged around by one of the other evil apes. They're taking you somewhere. Tu nombre es demasiado en el piso, arrastrado por otro de los monos malos. Te están llevando a algún lado. ¿Dónde es Voyager Road? Camino Voyager. There is no Voyager Road. There are no roads, no houses, no lights in the windows. It's all on pause. Eso no hay un camino Voyager. No hay ninguna calle, no hay casas, no hay luces en las ventanas, todo está en pausa. ¿Quién es esa ex algo? La... Bloated corpse of the past resurfacing. ¿Cuerpo de este asado resurgiendo? Sí, eso. Don't prod at it. It will start moving again. No lo incentivo, eso empezaba a volver otra vez. ¿Había algo de una pífera, algo así? Yeah, man. What was that about? Sí, ¿de qué era eso? Suficiente, me voy a quedar ahí sin... You think they would let you? Until you disintegrate into biomolecules? No. Someone is breathing on your face now, inspecting your pupils, stupid idiot. ¿Crees que te van a dejar hasta que te desintegres en tus biomoléculas? No, algo está registrando en tu cara, inspeccionando tus pupilas, pelotudo. ¿Qué es esto? Está frío. Yes, they're pouring something on you. It's in you. And it... Sí, te están poniendo algo en vos, algo en vos. Y es agua. It's delicious. Es delicioso. Glowing lights on a dashboard emerge out of nothingness. Luces brillantes. Vistas salen de la nada. Ah, ¿dónde estoy? In the upholstered cabin of Lieutenant Kitsuragi's motor carriage, seated in the driver's basket. The air is thick with leatherworks and heavy fuel oil. Cold water runs down your chin. En la cabina de la carruaje de motor de Teniente Kitsuragi, sentado. El aire es pesado con marca y combustible pesado. Nafta pesada. El agua fría corre bajo tu motor. Drink. Water. Toma, agua. The water is cold, silvery, the stuff of life itself, as it pours down your parched throat. The pounding in your head recedes. The darkness parts. El agua fría. El tema de la vida en sí mientras baja por tu garganta parcheada. El golpeo en tu cabeza recede en las partes superiores. Drink. You haven't drunk water in 2 days. Did you know the human body is not made to survive on alcohol alone? You need a secondary form of hydration. Toma. No tomaste agua en 2 días. ¿Sabías que el cuerpo humano no puede sobrevivir solamente en alcohol? Necesitas una forma secundaria de hidratación. Tienes razón. With greedy gulps, you down half a liter of cold water. Some of it spills on the driver's seat. The lieutenant pays no heed to it. Con tragos deliciosos te bajas medio litro de agua fría. Un poco se salpica en el asiento del conductor. El siguiente no le da atención. What happened? ¿Qué pasó? Te puedo preguntar lo mismo. 10 minutes, maybe. Perdón. ¡Ah, concha! You were reading your paperwork. Then you passed out. I carried you to my kinema to take you to a hospital. Then you came to. Estabas leyendo tu papelerío. Después te desmayaste. Te arrastré a mi kinema para llevarte a un hospital. Y te despertaste. ¿Cuánto tiempo estuve desmayado? 10 minutes, maybe. 10 minutos probablemente.
Tuvo en contacto con las ruinas quemadas del pasado, teniente. That does sometimes happen. A veces pasa. Quedar todo esto. He Sí. replies with such understanding, it's as if the burnt-out ruins of the past were an occupational hazard. Athlete's foot for cops. Te contesta con un entendimiento como si las cenizas de nuestro pasado fueran un peligro ocupacional. Pide atenta para los policías. You dropped these. Are you okay to proceed? Se te cayó esto. ¿Estás bien para seguir? Dale, resolvamos en casa. Good. The Ledger of Failure and Hatred is a special item that can be used both as an interactable and a tool equipped in your held slot for skill bonuses. Find it under the Tools tab in your inventory. El portapapeles de fallo y odio es un objeto especial que puede ser usado tanto como un interactivo como una herramienta equipada en tu mano para encontrarlo bajo las herramientas en tu inventario. Lonesome, long way home. Bueno, ya vimos esto y ya vimos lo que me da. Here we go. Home awaits. Y es una basura, pero no importa. It's the ledger you found in the trash. Without resistance or sound, the two panels move against each. It's slightly. Ok. No tengo más nada. Así que lo que habría que hacer ahora... Tengo 2 puntos, así que lo que me convendría hacer... Sería... Ok, ahora sí, vamos a dormir un rato. Puta madre, encima me desmayé. Siento mal. Te veo a la mañana. Chao. En el espejo. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression. Menos 6 tengo. ¿Qué es esto? El comunismo más... The front of this quarterly journal features a large satirical portrait of the late King Friesel. From the sides of his head, a pair of white antlers spread to the corners of the cover. El frente de este diario nacional hace una gran retrato satírico del rey Friesel. De la parte de su cabeza, un par de anteojos salen. ¿Por qué astas? Because white antlers are one of the symbols of communism. They represent a society in accord with the natural world and at the same time above it. Porque las antenas son uno de los símbolos del comunismo. Representa la sociedad de acuerdo con el orden natural y el tiempo sobre eso. ¿Por qué Friesel? Porque era el rey anterior antes de que le dieran un bolón en el culo. Because Friesel was incompetent, foolish, and cruel. In short, the embodiment of everything the communards wished to overthrow. It's satire, you see. Porque Friesel era incompetente, boludo y cruel. En resumen, el cuerpo de todo lo que los comunardos quieren tirar. Sátira, ¿sabes? A ver las páginas a ver qué hay. To your disappointment, there aren't any full-color pictures to direct your attention. Just column after column of closely set text, interrupted occasionally by little doodles in black and white. Para tu decepción, no hay muchos dibujos de color para tu atención. Solo columna tras columna de texto cerrado, interrumpido ocasionalmente por pequeños dibujos en blanco y negro. After rifling the pages with your thumb several times,
You return to the table of contents. Después de pasar las páginas con tu pulgar varias veces, volvés a la tabla de contenidos. The magazine is divided into several sections. International development, Kunst und Kultur, and local affairs. Just inside the cover, there's also an editor's note. Hey Pep, how are you? I was supposed to see you here. I'm gonna take a break in a few minutes, so be warned. La revista está dividida en varias secciones. Desarrollos internacionales, Kunst and Kultur y problemas locales. En la cobertura también hay nota de... Ok. No fue la cosa, vamos a revisar cosas. Ahora sí, vamos a dormir. Let me guess. Le Big Mac. You got Le Big Mac. That's fine, I guess. Okay. Voy a guardar. The bed is cold and not particularly inviting, but it's yours. The sheets look awful. La cama es fría y no particularmente invitada, pero es tuya. Las fachadas se ven horribles. The bed is cold. Adentro. The sheets feel at once coarse and clammy against your skin. The bed sags beneath your weight as you stretch out and finally close your eyes. It's a Big Mac. Got me there. You got me there. It's like going to the almighty Burger King and not ordering a Whopper. Which, funny enough, I want one. But hey. Las sábanas se suman y se ponen contra tu piel. La cama se pone bajo tu peso mientras te estiras y finalmente cerras tus ojos. And then sleep doesn't come. Y entonces el sueño no viene. Which means you can interact with people and not just, just get the stuff and leave. Also, weird that PK doesn't have driving. Oh well. Entonces el sueño no viene. ¿Por qué? Maybe it's the bed's fault. ¿Esa es la culpa? ¿La de la cama? La almohada no creo que sea el problema, pero bueno. Its synthetic filling has separated into hard lumps. The pillowcase smells oddly. Su llenado sintético fue separado en partes duras. La almohada tiene una baja. Ok, la sábana. It barely covers your toes, stretching over your soft belly. This is your body here, intimate and warm, breathing. Claramente cubre tus pies, alargándose sobre tu suave panza. Ese es el cuerpo de tu cuerpo acá, íntimo y cálido. Under your thrumming eyelids, you see a dizzying array of colors. You won't get off this carousel quite so easily. Bajo tus ojos pálidos ves una regla de colores rosas. No vas a salir de este carrusel tan fácil. Para otro lado. It's a little better. Colors, scenes, and half-formed phrases still litter your mind. Part of you is still trying to solve the case, isn't it? Un poco mejor. Colores, escenas, frases medio formadas todavía en tu mente. Parte de vos quiere resolver tu caso, ¿no? ¿Quién lo remató? ¿Quién? Something to do with... What was it that the lieutenant said? Union? And it's gone again. Your thoughts lost between the slowing brain waves. Algo que tiene que ver con... ¿Qué fue lo que dijo el teniente? Unión. Dice, fue otra vez dos pensamientos perdidos en las ondas, en las pequeñas ondas cerebrales. No más pensamientos que dormir. Your breathing steadies. A great silence washes over you until your eyelids twitch in your sleep and images start forming.
Tu respiración se acomoda. Un gran silencio. Hasta que tus ojos, hasta que tus párpados se mueven en tu vida e imaginas. Las imágenes empiezan a fluir. ¡El cuerpo! ¡Wow! Ok. Do you remember the scent of your childhood? ¿Te acordás la esencia de tu niñez? ¿Qué es esto? What it says on the can, Harry. Answer the question. Lo que dice la lata, Harry. Responde la pregunta. ¿Ha sido un hospital donde la gente normalmente suele ir a morir? You're not kidding anyone, Harry. You don't remember shit. Tell me. No te hagas el pelotudo, Harry. No te acordás una mierda. Decime. Do you remember your wife's hand on your face? ¿Te acordás la mano de tu mujer a tu cara? Me abandonaron, ¿no? That's right, funky baby. And you just stood there. One hand on the bottle and the other on your dick. Watching her go. Let it all be dragged away from you. Así es, nene. Y vos te quedaste ahí. Una mano en la botella y la otra en la chota. Mirándola irse. Y todo te lo hayan sacado. Tell me, where are your friends? Human beings have friends, Harry boy. Where the hell are yours? Decime, ¿dónde están tus amigos? ¿Los seres humanos tienen amigos, Harry? ¿Dónde mierda están los tuyos? No quiero volver. They were only cramping your descent into the abyss. Now they're gone. 3 times gone and never coming back. All of it. You failed. You failed me. Solo estaban lamentando tu descenso al abismo. Ahora se fueron. 3 veces se fueron y no vuelven. Todo eso. ¿Fallaste? Me fallaste. You failed Elysium. Le fallamos a Elysium. ¿Qué es Elysium? Everything. The Pale and the Islas. On the surface. The outer magnetosphere. Burning, furious truth. 8,000 years of written history. Todo. La pálida y las islas en la superficie, el otro magnetosfera. Verdad furiosa y ardiente. 8000 años de historia escrita. You really dropped the ball, Harry. 4.6 billion people. And you failed every single one of them. You really fucked up. Realmente la cagaste, Harry. 4.6 billones de personas. Y le fallaste a cada uno de ellos. Realmente la cagaste. Sorry to hear that, Pep. Sorry the renovation didn't go as planned. But hey, at least you got MCD. That's something, right? Hablé con vos antes, vos se estaba colgado ahí. No, Harry. You were just talking to yourself. That's all you ever do. Even in your dreams. And the act is wearing thin. The spots of the disco ball fade around you. No, Harry. Solo te estabas hablando vos mismo.
todo lo que haces, incluso en tus sueños, y el acto se está haciendo bastante podrido. Las bolas de la bola, los espacios de la bola de disco se usan todos. You'll be back in those cold snakeskins in no time, sweating up the bed. Vas a volver a ver esas pieles frías de serpiente en nada, sudando en la cama. Stinky boy. Y apestoso. Puedo volver de esto. You're not coming back from shit, thrashing around in that high conductivity state of yours, bumping into things and acting like a clown. Who are you kidding? No estás volviendo de mierda. Jodiendo todo en tu alto estado de conductividad tuyo. Usándote en cosas y actuando como un payaso. ¿A quién jodes? Estoy tratando de resolver este caso. You're trying to what? I can't hear you. This is just a word dream now. Jumbled up garbage. The pictures are gone. The bed rises to meet you. A thin, sleep-like state. More glass than velvet, grinding in your head. ¿Estás tratando de qué? No te puedo escuchar. ¿Este es el mundo del sueño ahora? Haz una puntada. Las figuras se fueron. La cama se va para date. Un estado fino de sueño. Más vidrio que el velvet. Vimos en tu cabeza. So something is wrong. Sleep shouldn't be this bad, this dry, this unnourishing. There's something wrong with your thoughts. Some kind of new type of hangover. Algo está mal. El sueño no debería ser tan malo, tan seco, tan sin descanso. Algo equivocado en tus pensamientos. Un tipo de nuevo tipo de resaca. ¡Ay, Dios! ¡Hay otro! Oh yes, party boy, and it's worse than the one before. Just think of the shit you saw. Here it comes too. So soon already. A silent alarm goes off in your head like clockwork. Barely let you sleep at all. Time to get those clothes on, Harry. Ah, sí, fiestero. Y es peor que el que viste antes. Pensar la mierda que viste. ¡Ay, viene también tan temprano! Una alarma silenciosa sale en tu cabeza, como relojería, casi dejándote dormir. Es hora de ponerte la ropa, Harry. Time to go to work in the shit factory. Hora de volver a trabajar en la fábrica de mierda. Good going, buddy. Buen trabajo, compa. Tuve el mejor sueño, levantador, rejuvenecedor. Really? Because you feel even worse this morning than you did last night. ¿En serio? Porque te sentís incluso peor esta mañana que a la otra noche. ¿Qué mierda me está pasando? You mean, why are you so tired? Too tired and down to even think? It is worrying, isn't it? You can't be a detective like this. Detectives need to be able to think. ¿Por qué estás cansado, te referís? ¿Tan cansado y deprimido para pensar? Es preocupante, ¿no? No puedes ser un detective así. Los detectives tienen que pensar. No. No, pará, ¿por qué pasa esto? It's just that your heart has finally pumped all the speed out of your system, Buster. Time to get some more. Es solo que tu corazón finalmente sacó todo el speed fuera de tu sistema, compa. Eso de para más. You're too weak to say no now. Waking up is the worst part. Maybe somewhere down the line you could decline. Estás muy débil para decir no ahora. Levantarte es la peor parte. Quizás en algún lugar podrías. ¿Para qué es speed?
Speed is a potent central nervous system stimulant. It kept you propped up all day yesterday, despite your debilitating hangover. How else did you think you even got up from this floor? Speed es un potente estimulante del sistema nervioso central. Te mantiene levantado todo el día ayer por tu resaca delirante. ¿Cómo pensás que te levantaste del piso? It's power, man. It's professionalism. It makes you feel like you're young again and ready to detect. Ready to go to war against the world. Es poder, compa, vieja. Es profesionalismo. Es lo que te hace sentir joven otra vez y prepararte para detectar. Preparado para ir de otra vez contra la guerra contra el mundo. No, no puedo tomar esto. Voy a dejar de buscar Speed. Are you sure? Ready to live as this pathetic shell of yourself for days? Basically, a week. Let's be honest, 2 weeks. Maybe 3. You won't make it. Half the town will be dead by then. You will be fired. Lo aseguro. ¿Qué pasará para vivir esta patética capa? Por básicamente una semana. Seamos honestos, 2 semanas, quizá 3. No vas a llegar. La mitad del pueblo va a estar muerto entonces. Vos vas a ser despedido. Eso es mentira. Puedo vivir sin velocidad. La mitad del pueblo no va a estar muerto. Suit yourself, slow, sad shellman. See how you do without your spark. Pónete cómodo, lento yo. Veamos cómo andas sin tu brillo. Rechacé el alcohol, puedo rechazar el espíritu. Vamos a guardar primero. Y ahora es el momento en el cual voy a hacer la pausa, que vengo prometiendo hace rato. Evidentemente porque cuando me conviene hacerla. Así que los voy a dejar con un poco de música. Ahora sí. Podría poner ska. Bueno, quiero ir más tranquilo. No si nos levantamos. Así que... nada. Vamos a poner un poquito. Vamos a poner un distinto. Y ahora sí, ya volvemos. Le voy a poner la pausa para que no se coman el anuncio.
Bueno, y ahí estamos de vuelta. Gracias por la espera y perdón por la demora. Ahora sí. The fan stands still. The fan stands. The switch must be broken because nothing happened. Y acá no vimos nada. Ok. The door is closed. Qué ocho. Un día Kim. Morning. Buen día. Looks Yeah. like we can get to work at once. The Union Muscle turned up. They look rowdy. We should talk to them. Parece que vos trabajarme una. Los músculos de la unión se llegaron. Parecen jodidos. Debemos hablarles. Ah, como que jodidos. I mean ungovernable. Martinez isn't exactly enthusiastic about the RCM being here. They prefer to be policed by the Union. These men here. Digo sin gobernar. Martín no está exactamente entusiasmada por el RCM estando acá. Prefieren ser policiales por la Unión. Estos hombres de acá. Men who drink beer for breakfast? There's talk of an armed wing of the Union called the Hardy Boys, who are responsible for state policing. I think it's them. Hombres que beben cerveza, que toman cerveza para desayunar. Había rumores de una armada de la Unión llamada los Hardy Boys. Para los pibes de Hardy. Que son responsables por policiar. Todos ellos. Hay muchos, ¿no tendríamos que llamar refuerzos? That would just escalate tensions. No captain would sign off on it. Solving one murder isn't worth a conflict between the RCM and the Debarders Union. Solo escalaría las cosas. Ningún capitán querría firmarlo. Resolver un solo asesinato no vale la pena. No es valor para un conflicto entre el RCM y la Unión de Bardeu. In fact, even the death of 2 detectives might not warrant an all-out war. So let's keep a cool head, okay? De hecho, incluso la muerte de 2 detectives no justificaría toda una guerra. Así que mantengamos una cabeza fresca, ¿dale? Vamos. One more thing before we do. We don't have to talk to them immediately. We can walk right past them, continue with our business. Otra cosa más. No tenemos que hablar con ellos inmediatamente. Vamos a pasar por ellos a continuar con estas cosas. Good. A power move. Purposefully concentrate on something else first. Bien. Un movimiento de poder. Concentrate a propósito en otra cosa. Yeah, streetwise. Zoom right past. Do it on your own terms. Sí, en la calle. Pasa por al lado, bajo tus propios términos. But aren't you curious to know what they have to say about the murder? Pero ¿no estás curioso de saber qué quieren decir del asesinato? En realidad me encantaría también hacer una autopsia. Por eso quizá tengamos herramientas para poder conquistar y preguntar. They're in no hurry to leave. They think they own the place. Anyway, I leave that choice to you. Whatever you decide is fine by me. No están en apuro de irse, creo que tienen que manejar el lugar. En cualquier caso, te dejo la opción a vos. Lo que decías está bien por mí. Hey, Just a moment. un momento. She's agitated, judging from the way she keeps pulling at the frayed edge of her blanket. Está agitada a juzgar por la forma en la cual sigue sacando la foto. Me asusta. ¿Pánico? Es un buen toque. And there's no public phones nearby? ¿Y no hay teléfonos públicos acá? The closest phone booth is down the coast. Sorry for the inconvenience, ma'am.
La cabina telefónica más cercana está bajo la costa. Perdón por la inconveniencia. It's fine, I understand. Thank you anyway. I'm glad to see you again, dear. Está bien, entiendo. Gracias de todas formas. Me voy a ver la oficial. Buen día, señora. ¿Está todo bien? Please don't trouble yourself about me, sweetie. I was just hoping to make a call, but the Whirling's phone line isn't working. Por favor, no te molestes por mi cielo. Estaba esperando una llamada, pero la línea telefónica de Whirling no está funcionando. The union office probably has a phone, but I can't really get there. Or to the phone booth down the coast. And Gary's phone is dead too. En la oficina de la Unión probablemente tengo un teléfono, pero no puedo llegar ahí. O a la cabina telefónica de la costa. Y el teléfono de Gary también está muerto. ¿Verdad? ¿Qué pasa con la línea? The manager was vague about it. El manager fue vago con ese tema. Why would he be vague about phone problems? This is something to look into later. Ask God, maybe. ¿Por qué sería vago sobre problemas telefónicos? Deberíamos mirar en esto después. Preguntar a la carta, quizás. ¿Para qué necesitamos usar el teléfono? En realidad no me interesa para qué usar, pero bueno. To let the young woman who's house sitting for us know that we may be delayed. Morel, my husband, and our friend Gary were supposed to get back by Monday night, but they're still missing, and I haven't heard from them. Para avisar a a la joven mujer que nos está cuidando que puede que haya un delay. Morel, mi esposo, y Gary tenían que haber vuelto el lunes a la noche, pero están desaparecidos y no escuché nada de ellos. I was also hoping she'd heard from Morel. Estaba esperando que también supiera algo de Morel. A little missing persons puzzle might just be the thing to take your mind off the hangover. Un rompecabezas de una pequeña persona desaparecida puede ser la cosa que te puede sacar la mente de una persona. Te la saca. Ok. ¿Desapareció tu marido antes? That's just it. This isn't like him at all. He always plans his expeditions so carefully. Es así. Él no es como él esto. Siempre planifica sus expediciones tan cuidadosamente. But you have more important things to worry about. Pero ¿qué cosa más importante es la que preocuparte? More important than a missing expedition? I don't know. Expeditions often lead to something interesting. Más importante que una expedición desaparecida.
Ok. Bien. Yo quiero seguir. Bien, yo realmente quiero seguir. Pero les voy a comentar la situación actual, ¿sí? Solo para que entiendan por qué no voy a seguir. O lo sumo, seguiremos a la noche. Ahora en estos momentos, bien, en este momento que estoy hablando, que es la 1:43 de la tarde, mi temperatura me está marcando que hace 35 grados. Se siente como 38. Y esto va a escalar a 37. No hace falta aclarar que es un calor de la recalcada concha de su madre. Me parece que no es necesario aclarar eso. Y no va a aflojar hasta las 8 de la noche. Así que, para evitar que mi PC se termine de hacer mierda, esto es lo que va a pasar, ¿ok? Yo voy a cerrar acá. Y después de eso, probablemente vuelva a la noche, porque tengo ganas de seguirlo jugando en gran parte. Ya tiene mis ganas y ya está más o menos lento. Y ya hicimos progreso, ya hicimos un par de cosas. Esta es una típica mierda. Así que para evitar estos quilombos, voy a cerrar ahora. Vamos a hacer todo el proceso de cierre. Y después de eso, más a la noche, probablemente volvamos. No es seguro, pero es probable. Porque más que nada no quiero arriesgar. Es la segunda vez que se me apaga la computadora. Por el calor. Nada más si esto con Crisis. Pero bueno, sinceramente, lo estoy tocando y está dividiendo para que puedan ser corto. Es raro, pero bueno, no me voy a seguir arriesgando. Así que bueno. Realmente me toca cortar ahora. Canal de YouTube con Archivo, canales extra, lo conocen a todos, pasen todos a verlos, son todos excelentes canales. Como dije, probablemente esto lo compense de alguna manera, no lo sé. Probablemente haga una transmisión más larga de mi disco. Pero también en parte no quiero arriesgar mi PC para que se funda por culpa de, bueno, temperatura y por gente que dice que el verano es una de las mejores temporadas que existe. Lo cual es mentira, sinceramente. Pero bueno, como dije, lamentablemente el presupuesto no me da para más. Y ya de por sí voy a tener que bajar esto y voy a tener que editarlo para evitar que se vea todo. Es una pena, la verdad, es una verdadera pena, porque estaba muy metido en esto y realmente quería seguirlo jugando. Pero bueno, si el presupuesto no da, lamentablemente yo no puedo hacer muchos milagros, que digamos. Así que, ¿a dónde podemos ir? Pero mis más sinceras disculpas. Pero no me voy a arriesgar, no voy a arriesgarlo, no vale la pena. Y antes que calentarme, prefiero cortar ahora que estoy más o menos todavía bien. Y bueno, ¿quién está activo en el mundo? Ya lo vamos a ir. Exactamente a donde vamos a ir. Así que bueno, me cago porque saltó otra vez el anuncio. Bueno, no tengo nada más. Hem, thank you so much for stopping by. I hope this served a bit as a distraction. Sol, thank you so much for stopping by. Edu, gracias por pasarte. Pepper, thank you so much for stopping by. La gente que ha visto esto de fondo o ha estado un rato, muchísimas gracias. Espero que os haya entretenido un poco. Y bueno, yo no tengo nada más. Como siempre, yo soy Lord. Esto fue Disco Elysium. Y nos veremos o más a la noche o el lunes, si hay mucha más leche, haré Dark Souls 2. No sé, va a depender de mucho. Aparte tengo otro quilombo con una materia que no saben qué va a pasar. Pero bueno, ahora sí no tengo nada.